El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Bienvenidos a un nuevo programa de GCU, programa especial porque estamos en víspera de las fiestas de Navidad y porque tenemos invitados especiales. Tenemos la co-conducción de Lisa Gómez. Bienvenido nuevamente al programa, Lisa. Muchísimas gracias, Javi. ¿Cómo estás? La verdad que es un gustazo estar acá. Siempre los veo y tenía muchas ganas de venir. Y te voy a confesar algo. Tengo un miedo impresionante, tengo una vergüenza bárbara, pero vamos a meter. Sí, como te decía, esto no tiene nada que ver con los medios tradicionales, ¿viste? Es una charla entre amigos que se van sumando. Estamos esperando también otros amigos que están viniendo, que se comprometieron a participar. Así que tranqui, relax, que estamos hablando entre amigos, básicamente. Y vos sabés que yo quiero arrancar felicitándolos a ustedes, porque la verdad que es una apuesta muy valiente en esta política de Córdoba, que tiene muy poco de este nuevo formato de comunicación, que ustedes lo hayan logrado y que hayan llegado, son masivos. Yo veo tus TikTok y se van remil virales, entonces aportan a la discusión e incluyen, en algún punto incluyen a los jóvenes a dar un debate que está bueno, que está copado y que les gusta. Finalmente les gusta. Es que la idea era un poco eso, ¿no? Tratar de ver cómo estas nuevas herramientas nos podían acercar un poco a determinada audiencia, donde la realidad es que hablamos pelotudeces gran parte del día y después algunas cositas tratamos de reflexionar y de pensar juntos. Por eso, bueno, tenemos muchas ganas de invitarte. Tenemos de viaje al Valentín Pelizón y a Dionisio Harrington. Ídolo máximo mío. Yo soy... Sí, es demasiado. No lo digas. Es mi líder indiscutido. Donde él me pide que yo soy un espartano... de Harrington, sí. Es un error decirlo en el aire. El gordo, te imaginabas, está inflado como una tutu. Che, contanos, Lisa, ¿qué estás viviendo acá en Córdoba? Contar en contexto acá a los que nos ven. Vos venís de allá del departamento Minas, con una militancia extensa, de prosapia familiar, de un radicalismo histórico. Contanos, ¿qué estás haciendo? Así es. Mira, yo conocí el radicalismo, por supuesto, por mis viejos. Es una ideología casi que te diría heredada. Después tuve mis controversias, había cosas que no me gustaban. Después me fui enamorando del partido. Empecé con muchos amigos del departamento. Y bueno, después me vine a Córdoba, vengo, tengo una vida media enquilombada en ese sentido. Pero bueno, siempre estoy atento a las cosas de allá. Por supuesto, me encanta la política y veo mucho de lo que pasa aquí en Córdoba, veo mucho de lo que haces vos y de lo que hacen en el Consejo, en la legislatura. Y bueno, yo tengo un trabajo poco vistoso. Yo tengo una vinoteca, soy un kiosquero. Está buenísimo. Y me dedico a eso. Pasa el chivo, ¿dónde está la vinoteca? No, se llama La Cuadra Tienda de Bebidas y está en Barrio General Paz. Ajá. Seccional Sexta. Seccional Sexta. Estoy a 3 cuadras de la Seccional Sexta. Ajá, del comité. Así que sí. Que dicho sea de paso, abre medio poco. Como todos, en realidad. Está cerrado ese local. Sí. No es el único. No vende nada ese local. No es el único. Pero sí. Boy se ha ido a Minas. Hace poco estuvimos con la campaña a diputado en la que, bueno, por una decisión estrictamente personal, yo decidí acompañar a La Libertad Avanza. Eso me trajo, mirá vos qué raro, ¿no? Me trajo muchos quilombos internamente en el partido, pero muchos beneficios de cara a la gente. Claro. Quizás eso hable un poco de la desconexión que tenemos en el partido, de no podernos encontrar con lo que la gente quiere. Che, y contale un poco a los que no conocen. Tu localidad, tu departamento son zonas muy, muy peronistas, donde el peronismo tiene mucha fuerza, además se manejan como patrones de estancia totales. ¿Y cómo le fue a Milei ahí en esa zona? Mira, la verdad es que no le fue bien a Milei. Sacó un 28%. En mi departamento, por supuesto, ganó Schiaretti. Si vos agarrás el mapa de Córdoba,
Es uno de los pocos departamentos en los que ganó Schiaretti. Pero es muy particular el tema porque, por ejemplo, en mi departamento no ganó Alfonsín. Claro. El único que pudo ganar en mi departamento es Angelos y los radicales de esa época. ¿Viste? Que vos los conoces mucho. Blanca Roqué, Carlos Roqué, en fin. Y bueno, es una batalla muy dura, es una batalla cultural. Y como decís vos, son 8 comunas, son pueblos en los cuales la territorialidad influye muchísimo. Este es el gran debate que yo tengo por ahí con algunos otros radicales de la capital, que es decir, a mí me encanta esta política que se ejerce desde la virtualidad, de la digitalidad, pero bueno, en mi caso influye mucho lo territorial, el casa por casa, pero no es algo que puedan hacer quizás ustedes, por ejemplo, no vas a ir visitando Claro. todas las casas de Córdoba, pero sí, es un departamento que tiene Es lo que vengo influencia diciendo. muy grande. Lo vengo diciendo hace un montón. No es lo territorial o lo digital. Es lo territorial y lo digital. Lo digital potencia lo territorial. Y lo territorial alimenta a lo digital. Y depende de los sectores. Acá pensar, yo la otra vez ponía este ejemplo. Las últimas métricas que tuvimos de las cuentas mías daban 2 millones de personas mensuales de vistas. Y para hacer eso, juntando estos, viste que siempre se hacen estos actitos de fin de Sí. año, que juntamos menos 100 militantes, que le rompen las bolas para que vayan, para que se trasladen, todo eso, tendrías que hacer uno ininterrumpidamente todos los días durante 50 años para juntar 2 millones de personas. Claro, ¿Me entendés? claro. Estamos hablando de dimensiones totalmente distintas. Pero bueno, depende la idiosincrasia, millones de factores que influyen, como decís vos, en cada localidad. No es lo mismo el norte que el oeste, que los pueblos del sur. Por ejemplo, el Valen, que es del sur-sur, el territorio también, pero tal vez desde otro lado. Desde otro lugar, claro. Quizás en nuestro caso, la cercanía, el estar de una manera casi que te diría amistosa, el político se empieza a convertir en un amigo de la familia. Claro. Ni que hablar si podés llegar con un medicamento o con alguna solución, pero no en formato de dádiva, eso lo hace el peronismo, sino desde el realmente querer hacerlo. Desde la gestión. Y esto me lo enseñaron. Yo tengo la suerte de haber empezado muy joven en esto, ¿viste? Y de haber caminado con políticos que tienen muchos años. Entonces ellos me han enseñado mucho, me han curtido, me han recontracagado pedo porque he sido medio quilombero de pendejo y de no tan pendejo también. Y ellos siempre me decían lo mismo. El serrano se da cuenta de lo que vos estás queriendo hacer. Te ve bajar del auto y por el tranco se va a dar cuenta si vos lo estás queriendo cagar o no. Claro. ¿Entendés? Entonces, allá influye mucho lo genuino, lo sincero. Por supuesto, también la gente está esperando políticos, ¿no? Con ideas, con conceptos, con objetivos. ¿Sabes qué noto yo? Que en mi departamento la gente premia mucho al político que va con ambición, ¿entendés? Con la sana ambición de querer llegar a un cargo público para cambiar las cosas. Para cambiar las cosas. No gusta en mi departamento ese político que te dice, yo quiero trabajar para construir un espacio amplio y no importa donde yo esté. Claro. No, bueno, pero nosotros te estamos siguiendo a vos, loco. No le creen, claro. Claro, ¿qué es lo que nos estás queriendo decir, me entendés? Y es impresionante cómo tenemos muchas Córdobas. Incluso en Córdoba capital hay muchas Córdobas. Yo te digo, en Barrio General Paz yo he hecho en mi negocio mi propia encuesta. Yo creo que no debe haber un solo kirchnerista en Barrio General Paz. Es una cosa... Sí. Tirar una banana y no toque el piso, Es difícil boludo. encontrar kirchneristas en Córdoba, pero me parece muy interesante tu visión porque venís con la experiencia de esa militancia en Minas, en una localidad chica, este contraste con Córdoba, este trato que te da ahora tu vida actual, la política y la parte privada, Sí. la ciudad y el pueblo. ¿Cómo dialogas con ese contraste? O sea, ¿te adaptas encontrando una síntesis o
tenés que ser de una forma en un lado, de otra forma en otra, lo privado es por un lado, la militancia es por otra. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, mira, para mí ha sido muy enriquecedor incursionar en la parte privada, porque empezás a entender que no todo tiene que ser gestualidad y decoro y ese tipo de cosas. Yo creo que todo político debería pasar primero por una parte privada, formarse, entender la dinámica de la sociedad. A mí me ha enseñado muchísimo, muchísimo. Mira, casualmente venía pensando... Tener que pagar los impuestos todos los meses. Tener que pagar los impuestos todos los meses. Estar cagado si te hacen un juicio. No, es que yo lo tengo súper claro. O sea, vos sos zurdo hasta que rentas te manden que te hay que pagar ingreso bruto. O sea, claro, es así, concreto el tema. Pero te decía que yo venía pensando... un negocio se parece bastante a la política. Me refiero a cuando vos estás en la atención al público. Somos una sociedad, o nos estamos convirtiendo en una sociedad de demandas permanentes. Y la política está teniendo un problema de oferta frente a esas demandas. Las demandas son miles y la política es como que, bueno, vamos a estudiar el tema, ¿me entendés? A mí cuando me dicen vamos a estudiar el tema o vamos a armar una comisión, olvídate, hermano, nos vemos el año que viene. Y eso se ve mucho acá, en Córdoba, pero no allá. ¿Me entendés? El intendente de San Carlos, por ejemplo, o los jefes comunales de mi departamento, con las diferencias que tengo, sin duda, van a esa asistencia inmediata. Ellos tienen esa posibilidad. Claro. Quizás aquí en Córdoba no la tienen. Porque es más, probablemente el intendente de Córdoba no conozca todos los barrios de Córdoba. Puede ocurrir, más este intendente que no es de Córdoba, pero yo noto mucho esas diferencias, ¿no? Yo no digo que sea más fácil hacer política en el departamento, sino que tenés más acceso a... Podés estar mucho más cerca, podés llegar más, podés influir más. Así también te desgasta. Claro. Viste que las relaciones personales te afectan también en la política. Si vos tenés 1.500 electores, y ahí te juega todo. No es solamente lo que vos pensás, sino es cómo sos como vecino, cómo sos como amigo, cómo fuiste como novio y la familia de tu novia vota. Entonces empiezan a influir muchísimo. Empiezan a influir un montón de cosas. Son dos cosas totalmente distintas. Pero si nosotros lo logramos amalgamar, yo creo que podemos ser el partido más importante de Córdoba, que hoy en día no lo somos. No, estamos lejos, muy lejos todavía. Viste que hubo un candidato del partido que en la última elección decía Córdoba es radical. Córdoba no es radical, Javi. Yo sé que duele, pero Córdoba no es radical. Córdoba es Córdoba. ¿Entendés? Córdoba va buscando lo mejor para Córdoba y se da cuenta en el acto. Y también eso me llamaba a interpelarme. ¿Y el radicalismo es radical? ¿La Unión Cívica Radical está haciendo radicalismo? Son dos preguntas interesantes. La primera te diría que yo creo que ya pasaron muchos años, pero de alguna manera una seguidilla de triunfos que tuvimos desde la recuperación de la democracia nos hizo creer de que Córdoba era radical. Y Córdoba no es radical. Cuanto mucho es no peronista. Pero que si tiene que votar a un peronismo disfrazado, porque en eso me parece que ha sido muy, muy hábil el peronismo de Córdoba, totalmente, en desperonizarse en cuanto a simbología, en cuanto a gramática. Viste que el peronismo tradicional tiene una lógica de discurso, que este peronismo de Córdoba es distinto. En ese sentido, nosotros nos hemos quedado con ese tiempo, pero vos calculás que el radicalismo hace 26 años que no gobierna. Entonces, seguir diciendo Córdoba es radical. Y hoy tendremos que decir Córdoba es peronista si han llevado más tiempo de gobierno ellos que nosotros. Más allá de eso, creo que sí, que la discusión está en qué es ser radical hoy. Y eso me parece muy interesante, algunos análisis que vos hiciste, que los compartiste para leer. Después pasa la página, porque son muy interesantes. Gracias. Que te invitan a pensar y a reflexionar el partido, porque vos decís, ¿qué es lo inmutable del radicalismo? ¿Qué es lo que no cambia? ¿Qué es lo que te hace radical?
Y yo no creo que sean determinadas posiciones, porque la política como la economía son dinámicas y van evolucionando. Lo Claro. dije hace poco. Lo inmutable, el núcleo no negociable son los valores. Por eso a mí, algunos me dicen que no lo diga, pero que no lo diga porque no sé si se termina de entender. Yo digo que el radicalismo no es una posición dogmática ni doctrinaria, es una sustancia ética. Ay, qué bueno. Hay una carta que yo tengo que Alfonsín le escribe a mi abuelo, ambos fueron diputados en el 63, durante el gobierno de Ilia. Tenían una amistad, creo que vivían juntos en Buenos Aires. Tenían muchas cartas entre ellos. Hay una que me acuerdo que Alfonsín tenían esta discusión previa a una convención nacional y decía, que me pareció interesantísimo lo que decía Alfonsín, dice, el radicalismo es un partido de los valores, es una sustancia ética, y ponía un ejemplo. Dice, si hay una huelga de trabajadores, ¿el radical va a estar en contra o a favor de esa huelga? Dice, depende. Depende si el reclamo del trabajador es justo. Claro. Y ahí está la cuestión axiológica, ahí está la cuestión ética. Si el reclamo es justo, va a estar a favor del trabajador. Eso no va a pasar con un partido de izquierda que dogmáticamente tiene que estar a favor del trabajador, porque es un partido de clase. Y lo mismo pasa con los partidos de derecha. Si hay un lockout patronal, ¿el radicalismo va a estar a favor o en contra? Claro. Depende si es justo o no es justo el reclamo. Entonces, ¿qué es lo que te determina el radicalismo? La justicia del reclamo, y no un partido de derecha que pueda decir yo estoy a favor de la patronal porque dogmáticamente tengo que estar a favor de la patronal. Entonces decía, en ese sentido, si nos encapsulamos, negamos la esencia del radicalismo, y me pareció una definición que nos abre inquietudes en la época, ¿no? Más allá que después podemos decir que hay muchísimas cosas de este gobierno que las propuso el propio radicalismo en el año 89, hace también 30 años atrás con Angelos. Entonces, doctrinariamente, y esto es un pecado de los propios alfonsinistas que no siguen esto que decía Alfonsín, y de algunos otros más que te bajan una ideología que nos ha hecho reducir hasta la mínima expresión, y es lo que le está pasando un poco al peronismo. El kirchnerismo los ha ideologizado de tal forma que ahora no pueden escapar de ese corset, cuando en el caso nuestro el determinante es la ética y en el caso del peronismo es el método. En el caso del peronismo es de qué manera llego al poder. También es una cuestión axiológica en cuanto al poder por el poder mismo. Y en el caso nuestro, en cuanto a la justicia, en cuanto a otros ideales. Bueno, los dos partidos están en crisis y vos lo relatás muy bien en esos escritos. Che, Javi, yo una pregunta, porque vos me decías que tu abuelo tenía una relación con Alfonsín, por ende lo tuyo también viene de una cuestión familiar, o sea que para vos el partido, no la ideología, sino el partido es algo importante, la Unión Cívica Radical como estructura. Seguramente la sociedad a vos te va a ir llevando a diferentes lugares, a ocupar diversos cargos, tener distintas responsabilidades. ¿Vos estás preparado para que eso no sea en el radicalismo? Porque a mí me mata, boludo, me rompe. Desde hace ya bastante tiempo esta parte que ya no son los partidos los que proponen los candidatos, son frentes. Y yo creo que se están estructurando algo que dijo Milei hace unos años atrás, que creo que está pasando, que los partidos se van a empezar a agrietar entre dos facciones, entre los que están más más los colectivistas, creo que usa esa palabra, y los que tienen las ideas de la libertad o los que defienden las ideas de la libertad. Sí. Creo que eso está pasando, pero que después se va a complejizar y va a ser un poquito más... no va a ser tan simple esta división, claro, que ahora se genera. Después sí creo que va a haber cuestiones de matices. A mí me encantaría que haya una centro derecha republicana, institucionalista, sí, con determinada forma, y una centro izquierda igual, pero que no se debatan cuestiones que el mundo ya ha resuelto, como por ejemplo tener inflación o una hiperinflación está mal. Claro. O sea, en Chile, vos fíjate, tenés corrientes más de izquierda, más de derecha, se van turnando, pero hay cosas que ya no se discuten. A ver, sacar el mineral que tenemos enterrado en la cordillera está bien, porque nos hace rico, nos hace un país rico. Después, como te digo, aparecen los matices.
con mayores controles en términos ambientales. Nosotros estamos discutiendo si podemos sacar cobre o no podemos sacar cobre. En mi departamento pasa. Nosotros, bueno, es el departamento Minas. Claro. Nosotros tenemos, en fin, la extracción de algunos minerales, el gris mar, el granito, en fin. Y la cantidad de impedimentos legales que pone el Ministerio de Cultura, que va a decir, loco, pero ¿de qué me estás hablando? Si la gente no come, hermano. La gente te caga de hambre. ¿De qué me habla? Sí, está bien, pero las pictografías que puede llegar a haber... Claro, no que hay. No que hay, porque hay que estudiarlo el tema. Cagaste, boludo. ¿Me entendés? Entonces... Y el tipo ese después vuelve a la casa en el country, ¿viste? Muy tranquilo, con la conciencia tranquila, Sí. que defendió la Yo salvé pintura la del historia. indio matando un jabalí. Yo salvé la historia. O sea, la historia del departamento Minas se va a contar gracias a mí. ¿Me entendés? Y es un pelotudo, ¿me entendés? Que no está entendiendo. Yo creo que todo eso está pasando. Vos sabés que vos me decías que te gustaría que haya un partido de centro derecha, republicano. Y somos nosotros, boludo. O sea, el partido es el nuestro. Y no somos pocos los que queremos acompañar en el proceso de este gobierno en las cosas que están bien y en las que están mal no. Y no pasa nada, ¿me entendés? Tampoco se muere nadie ni nada. Pero ¿qué nos está pasando? No? Porque no estamos teniendo rating. Un poco que la gente medio como que no nos cree. Lustó nos ha hecho un daño Tremendo. Yo no sé las dimensiones del daño. Mira, para mí Lustó nos ha hecho más daño que la presidencia de Fernando de la Rúa. Sí, sin dudas. Porque nos ha quitado la razón de ser. Sin duda. A mí yo nunca había visto... mira que el tema de las redes ahora es mucho más masivo, pero hace mucho que existe Facebook. Hace mucho. Grupos de radicales, yo estoy en un montón de grupos partidarios, si se quiere, y la cantidad de gente diciendo que se desafilió o que se iba a desafiliar, yo no lo podía creer. Está bien que hubo campañitas después por Twitter diciendo desafiliate del radicalismo, o sea, también hubo un incentivo en ese sentido, pero tenían razón. O sea, ¿en qué momento de la historia se nos ocurrió, bueno, vamos a poner a este tipo un tilingo de Palermo Hollywood que no tiene una puta pero ni medio mililitro de sangre radical a presidir un partido que no salió a recorrer nunca el país? Pero bueno, es llorar sobre la leche derramada. Sí, ya está. sí. Esperemos que este chico que viene nuevo, a mí me esperanza que sea joven. Sí, es cierto. No te garantiza nada, pero a mí me genera esperanza que sea joven, porque puede tener alguna instancia de rebeldía ante ese establishment radical que hace 40 años que gobierna el partido y que venga de una zona muy productiva. Porque como decías vos al principio, el vínculo con las necesidades del sector privado te van condicionando también claro. las posiciones políticas. Totalmente. Che, Javi, vos sabés que esto del presidente del partido que no recorre, ¿no? Vos lo decías y a mí se me viene a la cabeza, y no es personal, ni tengo la intención de atacar a nadie, es más, lo respeto mucho al presidente del partido de Córdoba, el intendente de Río Tercero. El intendente de Río Tercero no conoce mi departamento. Yo le valoro su gestión, yo creo que él es un gran intendente, es un gran dirigente, un tipo muy claro, muy preciso. Pero creo que el radicalismo tiene que aprender que el presidente del partido, yo no sé si puede ser un intendente. Está muy condicionado o no sé cuál es la razón, pero bueno, hemos tenido un quilombazo por la cuestión previsional en Córdoba y el presidente de nuestro partido no se ha pronunciado. Y te vuelvo a insistir, no es personal, ni tengo ganas de agraviarlo a él. Es más, que hasta te diré que compartimos el mismo
el mismo espacio. Vamos a ir en busca de lo mismo seguramente dentro de 2 años. Pero nos tiene que servir de reflexión. Tiene que ocupar el cargo alguien que esté preparado, que pueda decir algo y que tenga la suficiente libertad para poder decirla. Como vos, Javi. Es un tema el tema. La cuestión de los intendentes, ya lo hemos hablado en algún programa, o del intendentismo, que hace mucho tiempo se le ha dado un lugar que antes ocupaban los dirigentes. Lo cual no significa que un intendente no pueda ser dirigente. Lo que digo que hay veces que coalicionan dependiendo del gobierno, porque si vos tenés gobiernos, como el caso de me parece que Yarlor es más duro que lo que fue Schiaretti o de la Sota, en términos de más duro en los condicionamientos, si bien yo creo que el reparto de coparticipación se hace y se hace por ley, pero también después se exige, hay como un condicionamiento, y que en los últimos 20 años, viste, los intendentes siempre con una lógica que yo no critico, porque digo que han sido electos para eso, de salvar su propia localidad. Que también es cierto, es lo único, si te pones a hacer lo último que le queda al radicalismo, así tenemos tantos intendentes. Claro. El problema es que no siempre se puede conciliar, conjugar esa táctica local con una estrategia provincial. A veces es muy difícil, porque difícil. Vos, los intereses, la coparticipación, tienen que pagar sueldo todos los meses. Yo creo que el Marcos es un dirigente, es intendente y es un dirigente muy valioso y que puede ocupar un lugar de absoluta relevancia porque ha sabido entablar relaciones que son muy importantes para la política actual. Pero coincido, yo creo que hoy el radicalismo más que un piloto necesita un mecánico. Alguien que venga, viste, y diga, che, hay que rectificar el motor, hay que hacer el alineado, balanceado, cambiarle los 4 ruedas, porque el auto está fundido. Claro. ¿Me entendés? Está abandonado el auto. Entonces lo tenemos que empezar a rearmar para pensar después quién es el que lo va a pilotear o quién se va a subir a correr la carrera. Pero hoy es... Que ojo, yo creo que en el partido existen 2 visiones. Los que creemos esto, que el partido está hecho concha, y los que viven esa ficción de Radicalandia, que son todos estos boludos que dijeron vamos a ir con la lista 3 y le sacaron 2 puntos. Pero dentro de los que creemos que el partido está atravesando una crisis tremenda, están los que queremos salvar al partido, porque creemos todavía en las organizaciones políticas, y los que te dicen, no, bueno, que quede como simplemente como un sello. Claro. Yo soy de los que me enmarco en los que creo que como organización política la podemos salvar y que no es un viaje a la luna pensar e incorporar la tecnología. Yo creo que esto es lo que nos puede salvar a los radicales. Sí, sin duda. Sin ningún lugar a duda. Esta historia de estar afiliando con tener que firmar 5 fichas y madre de, hijo, padre de, hijo de, es una locura. La virtualidad puede hacer algo muy impresionante con nuestro partido. Elegir. Mira el quilombo que tuvimos el año pasado. ¿Qué pasa si decíamos, bueno, vamos a plebiscitar? ¿Con quién quieren los radicales que estemos en una alianza? ¿Con la Libertad Avanza o con Provincia Unida o solos? Y lo plebiscita. Y que te voten los 300.000 afiliados que queden vivos, no sé, los que queden vivos. Los 150 afiliados que están vivos. 150. Bueno, vas plebiscitando, le vas dando legitimidad a las decisiones. Lo mismo para seleccionar. Che, la Universidad Nacional de Córdoba va a elegir sus autoridades el año que viene a través del voto telemático. Claro. O el voto mediado a distancia, como le quieras decir. Sí. Y nosotros no podemos elegir si mi amigo el Oreja Maldonado es presidente de la quinta o no es presidente de la quinta. O sea, claro. Sí. Y es fácil, aparte. No es que no estamos proponiendo un cohete a la luna. Claro. Es algo fácil, es algo... es llevárselo a la gente. Y guarda, se pueden llevar algunas sorpresas también porque... Cuando la elección es más chica, el aparato es más grande. Por supuesto. ¿Me entendés? En cambio, yo quisiera ver qué pasaría si pudiéramos llevarle a cada uno de los afiliados o que puedas afiliarte 6 meses antes de manera digital y votar. Si el radical de intemperie, como se le decía, el radical de a pie, le das la oportunidad que vote con facilidad de un celular... Yo no tengo ninguna duda, pero ninguna, está mal que lo diga yo,
de que nosotros ponemos el presidente del partido. Ninguna duda. Si vos le das realmente la posibilidad de elegir al afiliado, yo me le animo a cualquier dirigente de la provincia de Córdoba. Ahora, si va a estar mediado por una carta orgánica absolutamente tramposa que te exige 6.000 nombres para presentar a una lista, o sea, 6.000 personas que acepten ser autoridades y que encima de después que la urna, que no viene la urna, que te inflan la urna los intendentes, bueno, ahí ya gana el más tramposo, el que tiene más aparato, el que tiene más plata. Pero si fuera algo relativamente honesto, olvídate. Continuamos acá en el programa, recibimos otro amigo invitado aquí con nosotros, Pablo Cornet, intendente de Villa Allende. Bienvenido a Gente como Uno. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acompañándolos hoy. Un placer. Gracias. Pablo, bueno, veníamos charlando de Radicalandia en su momento. Estamos charlando de eso. Vamos a pasar a la política que ¿Puedo hablar de eso también? ¿Sí? No, puedo. Ya perdimos tiempo nosotros. No, vamos a hablar de la política que le cambia la vida a la gente, que es la gestión. Está bueno. Pero siempre, esto como decimos, no es un reportaje, no somos periodistas, tratamos de charlar y conocernos. Contanos un poco cómo empezas o cómo te picó el bicho de decir quiero ayudar, quiero poder hacer algo por mi ciudad. Vos naciste ahí en... Sí, bueno, en realidad mi historia con Villa Allende es anterior a mí, de mi tatarabuela y de ahí para abajo. Y además, la familia de mi mujer también tiene más de 50 años en Villa Allende, 60 años en Villa Allende. Son varias generaciones. Sí. Es por el lado de mi padre, por el lado de mi madre y en el caso de mi mujer, por el lado de su mamá. Entonces son muchas generaciones. Y el bichito de la política es raro porque es como que siempre me cuestionaba, hay que involucrarse, hay que hacer algo, no puede ser que la veamos pasar siempre. Entonces empecé siendo fiscal, haciendo cositas, después me fui involucrando en movimientos juveniles, pero nunca desde la militancia política. Nunca hice militancia política. Y ahora en el 2023 fue la primera vez en mi vida que estoy en una lista de algo. Acá estoy. Como para arrancar. Como para arrancar. Pero es cierto que tuve un pase por la Secretaría de Economía en el gobierno del Gato Romero, 2 años y medio. Y ahí es como que uno empezó a entender la lógica municipal y lo que significaba una municipalidad. Cuáles son las responsabilidades, las competencias, qué debe hacer una municipalidad. Y bueno, y uno que siempre tuvo tendencia a quejarse y a ser muy crítico, en un momento nos planteamos en mi casa con mi familia y dijimos, tenemos la oportunidad de involucrarnos, de meternos y en vez de ser críticos y espectadores, pasar a ser activos en la acción, en lo que hace la ejecución de las políticas públicas desde un municipio, que son diferentes a una provincia o una nación. Y ahí fue. Y ahí te metiste, o sea, entras con el PRO. Sí, pero es algo raro, porque en realidad íbamos a hacer Juntos por el Cambio en ese momento. Después un par de picardías y operetas que hicieron que fuéramos solos como PRO. Pero en la lista hay radicales también. Claro. Por eso es como que yo digo, nosotros en la lista tenemos radicales, tenemos independientes, tenemos del PRO y hoy en los equipos de trabajo, bueno, además de tener empleos municipales que hemos estado ascendiendo y promoviendo, porque no queríamos traer gente de afuera, porque creemos que hay mucho talento en la municipalidad, pero varios son de familias peronistas también. Claro. Pero, ¿qué es lo que nos une? La concepción de ciudad que tenemos. Eso es lo que nos une y el trabajo. Acá venimos a laburar por el vecino. La concepción es siempre una visión proyectiva a futuro. O sea, Sí, no por es supuesto. el pasado el que te une, sino la visión que tenés para adelante. Venga de donde venga. Vos sabés que sí, y alguien me dijo una frase que no me acuerdo de quién es, por eso pido disculpas, no la quiero plagiar, porque no es mía. No me acuerdo de quién es, que dice, yo manejo sin espejo retrovisor. No me acuerdo quién me dijo que la dijo, pero me pareció buenísima, porque, a ver, el pasado para aprender sirve un montón, pero la realidad es que no podemos estar, tengo que mirar el futuro, porque uno de los grandes problemas que tienen las ciudades como Villa Allende, y creo que no es la única, sino un montón de ciudades, es la falta de planificación. Y la falta de planificación va en línea con una falta de visión de largo plazo. Entonces, por eso, esa visión de largo plazo es lo que compartimos
con un montón de políticas que a nivel municipal son más fáciles porque son más ligadas a gestión. Digamos. Claro. Cómo vive el vecino en el barrio, las necesidades que tiene. Acá no discutimos ideología. Entonces eso nos permitió tener un equipo medianamente unido y que seamos de distintos sectores políticos, pero trabajando por lo mismo. Vos, Lisa, pregunta lo que quiere, también tiene... No, te digo la verdad. Mira, vos sabés que yo soy muy joven, digamos, y siempre... ¿Qué edad tenés? 29 años. Y vamos a Villa Allende, ¿viste? Sí. A la Sunset. Y ¿sabés qué nos gusta mucho? Lo fácil que es llegar, lo fácil que es salir. Y es como que tu laburo urbanístico ha sido tremendo en ese sentido. Es como que has logrado amalgamar la cuestión privada con la cuestión pública y garantizar un montón de posibilidades. Porque Villa Allende se ha convertido en un polo turístico de primer nivel. Y eso se nota mucho en tiempos en donde la política de gestión se nota poco. Entonces, eso me parece muy, muy, muy bueno. Bueno, muchas gracias y es un muy lindo punto el que vos estás tocando porque acá el crecimiento genera mucho dolor. Entonces, una Villa Allende que entre censo y censo creció de 28.000 habitantes a 36.882, pero que de acuerdo al padrón electoral, de acuerdo a la cantidad de conexiones de agua, la cantidad de viviendas que tenemos, juntamos toda esa información y nos damos con que en realidad somos casi 50.000 habitantes. Claro. Y encima ubicados, como bien decís vos, colindantes a Córdoba. Somos la primera ciudad por la que cruzás para acercarte a las Sierras Chicas, o sea, somos parte del cordón de Sierras Chicas. Entonces eso nos genera el movimiento propio de ese crecimiento más el movimiento adicional que generan las otras ciudades. Entonces los accesos es un tema que nos preocupa mucho. Ahora estamos trabajando en obras para mejorar los accesos, pero además calles que hoy no existen y que hay que tener en cuenta porque el día de mañana, en 20 años, 25 años, cuando Villa Allende haya crecido todavía más, hay que tener accesos que nos permitan no congestionarnos, pero además ese crecimiento tiene que ir en línea con el respeto del espíritu que nos hizo ser quienes somos hoy. Y ahí es donde está la gran virtud nuestra. Ese espíritu es como que son una ciudad cheta dentro de la provincia de Córdoba. Bueno, sí. Tenemos San Carlos Mina y Claro. Villa Allende. No, Sí. no. Sí, Yo no sí, voy a sí, hablar de las sí. demás. Nosotros puede ser que seamos una ciudad Me cheta. dolió un poco, ¿eh? Pero, a ver, ¿vos sos de San Carlos Mina? Sí. No, yo no conozco. Seguro tienen un montón de cosas lindísimas. Los chetos sí nos dicen, pero, a ver, nosotros no lo vemos de esa manera. Nosotros Pero simplemente... Depende cómo lo mires. Claro. O sea, si es un cheto soberbio, no está bueno. Lo nuestro podrá ser un cheto, pero un cheto con humildad. Es bien llevado desde la simpleza. Con los valores de la tradicional clase media. Exactamente, de la familia, de estar en comunidad, de compartir con vecinos. Nosotros tenemos un lugar que es muy lindo, que es el Polideportivo Municipal, que es un lugar donde se juntan los vecinos de casi todos los barrios. Ajá. Y ahí se hacen actividades y más, y hay mucha confluencia de vecinos de Hay distintos integración. barrios. No toda la que me gustaría, pero bastante. Porque vos sabés que es una de las cosas que yo más extraño, y no sé si se va a poder recuperar acá de la ciudad de Córdoba, que existían barrios que mezclaban toda una cuestión social. Yo recuerdo que vos tenías en zona suroeste, tenías Parque Vélez Sarsfield, que era un barrio... Lindísimo barrio. Un lindo barrio residencial, que era un barrio de profesionales jóvenes que estaban en crecimiento, y después tenías barrios más vulnerables como Suárez, Ferrer, después La Lonja. Pero había una integración social que se daba en un espacio verde sobre la cachauta donde íbamos a jugar a la pelota todos. Sí. Los que estábamos en parque, los que estaban en... Hoy eso no existe más. Parque Vélez Sarsfield prácticamente se está extinguiendo por la migración a los countries. Los barrios estos más vulnerables o pasan a La Lonja. La inseguridad ha desarmado el entramado social. Brillante análisis. Y eso digo que qué lindo que algunas ciudades cercanas a Córdoba puedan mantener eso. ¿Querés que te cuente? ¿Vos querías temas filosos y álgidos? ¿Querés que hablemos de portones? Sí. Bueno, Sí. Cuando uno piensa en la ciudad de Villa Allende, no la puede pensar de manera aislada, sino que tiene que pensarla como parte de una provincia, que es Claro. parte de Córdoba. Córdoba, entre censo y censo, vamos a tomar datos oficiales para no discutir vamos a tomar datos oficiales. Entre censo y censo creció un 16%. Un 16%. Casi 4 millones de habitantes. La provincia de Córdoba. 3.800.000, 3.900.000. La ciudad de Córdoba, que tiene la mitad de esos habitantes,
que vos la conocés como Sí, la sí, palma claro. de tu mano, más porque me cabe nombrar barrio y con mucho nivel de detalle. 1.800.000, 1.700.000, 1.800.000, no te sabría decir, pero más o menos Sí. la mitad. O sea, toda la provincia creció un 16%. La mitad de la población de la provincia está en una sola ciudad y esa ciudad creció solo un 13%. O sea, un 3% menos que el resto de la provincia. No que el resto de la provincia, que toda la provincia. El resto de la provincia no crece un 16, crece en todo caso un 19. Claro. Porque si la mitad de la población, o donde está la mitad de la población, creció un 13, es porque Se el resto distribuye. creció mucho. Entonces vos ahí tenés un primer cambio cuantitativo. Córdoba crece menos que el promedio provincial. ¿Y a dónde se ve esa gente? El departamento Colón. O a los departamentos Que hoy es colindantes. el departamento más poblado después de la capital. Exactamente. Pero también van a otras ciudades que no son el departamento Colón, que han crecido mucho como Malagueño y demás. Pero el departamento Colón crece entre censo y censo un 31%, Villa Allende un 30%. 300.000 habitantes aproximadamente somos el departamento Colón. Entonces, fíjate que hay un crecimiento en términos cuantitativos de nuestras ciudades dentro de las cuales está Villa Allende. Pero además, en Córdoba hay un cambio cualitativo muy importante, que es el que decís vos, Javi, que es, se van de unos barrios a otros. Porque ahora existen manantiales, cascadas, un montón de barrios. Entonces, se van de unos barrios a otros. Entonces, fíjate que hay un cambio cuantitativo, baja la población de Córdoba, y un cambio cualitativo que dentro de Córdoba se van despoblando barrios y se van poblando barrios nuevos. Y cuando uno va, y ahora empieza el análisis más bien inmobiliario y de mercado, ¿cómo crece en nuestra ciudad, que crece un 31%? Todo con barrios cerrados, condominios, Claro. housing, duplex, que todo ligado a seguridad. Todo. No hay un solo pedido de autorización de un barrio abierto, y si hay uno cada 20 en ninguna de nuestras ciudades. En Villa Allende no lo hay. En Unquillo creció con barrios cerrados, incluso Mendeolaza, Juárez Selman del lado del E53, que ahora es Unquillo, han crecido barrios cerrados. Lo mismo, el cambio cualitativo en Córdoba fue en barrios con algún tipo de seguridad. Entonces, evidentemente, la seguridad es un valor, es algo determinante al momento de la gente elegir a dónde ir a vivir, y está dispuesta a pagar más por ir a vivir ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si está dispuesta a pagar más por ir a vivir ahí, quien vive en los barrios sin seguridad, que recibe menos por su propiedad. Entonces no pueden recuperar el costo de reposición. ¿Qué es esto? ¿Qué es el costo de reposición? Si yo tengo una casa en un barrio, esto que se van perdiendo población, la gente se está yendo, si yo la vendo, no me puedo hacer la misma casa en otro lado. Eso es no recuperar el costo de reposición de tu casa. ¿Bien? Ese fenómeno se está dando mucho, especialmente en Córdoba. Pero también en nuestras ciudades, los barrios tradicionales que no tienen seguridad, pues fueron concebidos de una manera diferente, están perdiendo valor, y hay familias que son sus ahorros de toda la vida, la casita que la han laburado y la han hecho a pulmón y con esfuerzo, primero un cuarto, después el otro, después el baño, después el patiecito, después agregaron la piletita, lo que sea, todo a pulmón, que hoy no recuperan todo lo invertido en ese lugar y no se pueden ir a una misma casa o de similares características a otro lado, porque si la pueden vender, primera condición, no recuperan el valor. Entonces, ahí donde entra el plan de seguridad, que tiene un montón de aristas. Una son los portones, ¿bien? Que no es un cerramiento completo, es arterias secundarias, de forma tal de dotar de más seguridad a esos sectores o esos barrios, y de esa manera empezar a trabajar en dos cosas. Primero, al darle más seguridad, aumenta el patrimonio de cada uno de nuestros vecinos, porque sus casas valen más, y en el caso de que la quieran vender porque no sé, le fueron los hijos a vivir solos, se casaron, lo que sea, y necesitan vender porque les quedaron grandes las casas, o porque se quieren mudar, no sé, si quieren vivir a Misiones, que pasa, un caso que conozco, por eso nombro Misiones, pueden vender. Hoy no lo pueden hacer, o les cuesta mucho, porque también me decís, che, si yo la vendo, ¿qué hago con la plata? Si me pagan la mitad de lo que realmente vale mi casa, o de lo que creen que vale su casa, porque el mercado no está convalidando esos precios por falta de seguridad. Y al mismo tiempo nos lleva a hablar de entonces cómo deben ser los espacios verdes, los espacios públicos en la ciudad de Villa Allende. ¿Cómo deben ser? ¿Tenemos que seguir pensando de manera tradicional en la placita, en el lugarcito, o tengo que empezar a pensar en otro tipo de espacio verde, como puede ser parques lineales que conecten un barrio con otro, que uno se pueda subir en un monopatio, una bicicleta? Ese proyecto que tenés del parque lineal de la ruta al Pan de Azúcar es fabuloso. Desde la E53 hasta el Pan de Azúcar hay que llegar, y al mismo tiempo entre barrios hay que irlos conectando todos, con un punto neurálgico. Hoy el polideportivo municipal, y el día de mañana hay una serie de puntos verdes que son bosque nativo, que los vamos a preservar, pero esos pueden ser perfectamente pequeños pulmones, Claro. que van a hacer que
aumenten los metros cuadrados verdes por habitante, pero no solamente que aumenten por lo que vamos a dejar como espacios públicos, ya sea lineales o no lineales, sino que además las nuevas ordenanzas tienen que propender a que la gente impermeabilice cada vez menos para que tenga más verde el privado y así mantener eso que nos hizo Villa Allende ser lo que es hoy, Claro. digamos, que es el verde, la tranquilidad, bueno, muchas características que tiene la ciudad, ¿no? Vos sabés que tengo muchos amigos de Villa Allende, muchos, y no conozco ni uno, pero mira que son de distintas ideologías, profesiones, ni uno que esté en contra de este proyecto. Por eso me sorprendía cierto contraste con alguna cuestión mediática, no me importa de quién, pero yo decía, pero ¿cómo puede haber una queja si con el que hablas? O sea, el sentido común ya te indica que es bueno. Sí. Que como decís vos, yo por ejemplo en mi casa, donde vivía en mi casa paterna, exactamente la tengo que reventar, la tengo que vender a mucho menos de lo que vale, porque ya nadie quiere ir a estos barrios que no tienen seguridad. O sea, desde la teoría ya te cierra por todos lados. Pero encima los que son de ahí, todos los que conozco estaban chochos con el proyecto. ¿Por qué crees que puede haber una resistencia? Porque yo como que no termino de entender. Mira, ¿Sí, una cuestión política, una cuestión empresarial? no, empresarial es al revés. Todo lo que es el empresariado, salvo alguno puntual eso, que está uno politizado, que le toque en un- general el empresario te dice, che, esto es maravilloso porque aumenta los valores. Claro. Incluso me hace gracia por un intendente de otra localidad, me dice, che, mi secretario de gobierno que vive ahí cerca, está pegado a Villa Allende, dice, tiene una amiga, tiene una inmobiliaria y me mandó a preguntarte qué pasa con el cerramiento porque tenía un montón de consultas, ahora no tiene ninguna. Bueno, le digo, Están eso esperando. está bueno, porque quiere decir que estamos trabajando para que la gente se le revaloricen sus propiedades y sus casas. Pero bueno, está frenado porque nos han hecho un par de amparos, nos ha ido bien en todos, menos en uno que no es que nos fue mal, sino que todavía no tenemos la resolución. Pero que hay algo bueno, no nos dijeron que frenáramos. Lo cual quiere decir que la cuestión de fondo está bien, no hay violación a la Constitución, a la libre circulación, a todas esas cosas que decían, por lo cual la cuestión de fondo está bien. A algunos les llama la atención el método de participación, que es un registro de oposición, que acá hago una breve aclaración al respecto. En el registro de oposición se notifica uno a todos los propietarios del sector o del barrio en cuestión, uno a uno, vía CD2, que es un medio legalmente, y que además nosotros tenemos una ordenanza que oficial. nos permite notificar por CD2, y si no es CD2, a la vieja usanza. Correo va certificado quien recibe la notificación. Por lo cual, absolutamente ninguno de esos hogares puede decir que no se lo notificó. Ninguno. Además que es de público conocimiento el tema porque tuvo una repercusión que excedió ampliamente la frontera de Villa Allende, por lo cual nadie puede decir que se lo desconoce. Además, nosotros hicimos un trabajo puerta a puerta, tocamos la puerta a un montón de vecinos porque había tanta desinformación por parte de estos sectores politizados que buscaban atacar el proyecto y tuvimos que hacer puerta a puerta. Entonces, ¿qué nos pasa? No hemos avanzado porque dijimos, ¿sabes qué? Le demos tranquilidad, que los camaristas que tienen que expresarse al respecto lo pueden hacer bien, tranquilos, sin condicionamientos mediáticos, porque es un tema de mucha repercusión. Si nosotros aparecemos con los primeros portones ahora, va a ser otro quilombo mediático. Entonces dijimos, che, lo hagamos bien, porque nosotros estamos convencidos que es un gran proyecto por la ciudad de Villa Allende. Y como decís vos, lo quieren. De hecho, algo muy gracioso. No sé, usted manejanme los tiempos, ¿no? Estaba en uno de los barrios que está al límite con la ciudad de Córdoba y una señora me mira y yo camino en la calle, viene un tema de cables, cosas, me mira así como, ¿viste? Como te hacen así como el mentón así, como con un cierto dejo de prepo. Me dice, intendente, sí, hola, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo? Quiero hacer una pregunta, así con este tono así medio desafiante. Entonces digo, uy, portones. Dije, bueno, ya dije, no, pará. Digo, capaz que no le guste la idea por cómo me está como interpelando, digamos. Sí, portones. ¿Qué va a hacer con los portones? Digo, bueno, mira, vos tenés la suerte que estás en el límite, por lo cual te podemos dar la opción de elegir, ¿querés quedar adentro o querés quedar afuera? Usted me llega a dejar afuera y yo lo mato. Me dice, yo lo mato, ¿entendés? Entonces, Y sí. ¿Dónde está mi portón? Pero además por tratar de hacer las cosas bien, prolijas y legales. Porque si vos te vas a la zona suroeste de la ciudad de Córdoba, sí. vas a encontrar un millón de emprendimientos de barrios que no están habilitados para ser privados
y que están cerrados con alambre y que tienen la barrera y tienen un guardia Sí. y la gente adentro te chocha. Y exactamente, probá a sacárselo. Anda a decirle, Te no, liquidan. esa Sí. calle es pública. O sea, en Córdoba ya se hace, pero de hecho. De ¿no? facto, De facto. exactamente. De facto. Así es. Y en la zona noroeste también. Sí. Yo Pero quiero aclarar que es el fui sentido a esos común, lugares. digamos. Fue esos lugares que yo en general no los nombro ni digo exactamente dónde estuve porque tengo miedo que se los hagan levantar. Claro, ¿Entendés? Te digo, claro. che, yo no quiero. No. Porque además, vale, tocas la puerta y le decís, mira, te quiero consultar esto, nos cambió la vida. Y sí, te dicen, cada tanto nos roban, porque no es infalible, pero nos mejoró muchísimo. Bueno, Además, tenés una tranquilidad. Yo digo porque mi mamá tiene uno de esos. Yo digo, esta calle es pública y tiene un canalla delante con una barrera y todo alambre alrededor. Y le digo, vos sabés más que esta calle es pública. No digas nada, me dice. Claro, Bueno, es pero un poco así. es un poco de sentido común. O sea, no es vida que tenés que estar, no sé, salen tus hijos a bailar o lo que sea y tenés que estar rezando o esperando de despierto a ver que lleguen. Y eso te lo cuentan todos, ¿viste? Es te digo, el primario derecho humano poder vivir tranquilo. Entonces, bueno, que Es haya así. sectores politizados que estén en contra. Bueno, no, a ver, Sí. nos viene bien porque la gente va sabiendo quién está de un lado y quién está del ¿Quién es otro. quién? Cuando estás del lado de la gente donde haces caso y a lo que te dice, nos escucha, y cuando no, y los usas a los vecinos para politizar ciertos temas. El vecino ya en esta era de las comunicaciones y demás, y las redes sociales, ya no mastica vidrio. Claro. El vecino. El vecino ya no lo... Subestimarlo es un gravísimo error que muchos políticos siguen cometiendo. es así. Che, Pablo, y tengo una pregunta. Después te voy a preguntar yo también, ¿no? Con lo que quieres. ¿Qué hacías? ¿Qué edad tenés primero? ¿Cuánto me das? Menos de 43. Sí, 40. 40. 40 clavados. Eh, Quiere decir mira. que no estoy tan mal, ¿eh? Mirá, muy bien. 44. Bueno, estamos en una ¿Vos intergeneracional. también? 4-4. 4-4, sí, sabía. Me parece que está bueno de que haya una generación de políticos que también tengan vínculo con los sectores privados. Estábamos hablando de eso con Totalmente. Lisa. Che, además yo veo, bueno, te he estado viendo también a vos, te he estado siguiendo, Javier. Creo que hay algo que nos une, que es que intentamos despolitizar y no caer en las viejas prácticas de la política tradicional. Que no es menor, porque la gente ahora valora lo auténtico, valora la frontalidad, valora que ya no se come más el verso. Tal cual, tal cual. Y vos de los dirigentes, suponete, no sé, Macri, Milei o el que sea, ¿cuál vos decís, este guaso me gusta, me parece correcto? ¿Cuál no? Me parece que cuál no, coincidimos casi todos, ¿viste? Ahora que la expresidenta ha tenido que irse a operar y, como digo yo, tenés casi 79 hospitales que se llaman Eva Perón y ella va a Otamendi. Eso te iba a ¿no? decir. Bueno, vos sabés que si yo le decía a mi mujer, mira, si a mí me obligaran como político a atenderme en la salud pública, yo no podría ser político. Porque, a ver, ¿qué es lo que digo con esto? Nosotros en Villa Allende tenemos la suerte, y creo que en muchos lugares está, que hay buenos médicos y demás. Pero los políticos, en general, y acá no me voy a poner yo, porque la verdad que yo no es lo que estoy haciendo, pero muchos han bastardeado el sistema de salud. Entonces, entre que lo han sobredimensionado, no lo han hecho eficiente y demás, todo eso ¿en qué va? Cae en detrimento de las prestaciones. Entonces, tener al pobre médico intentando hacer un buen laburo, viendo cómo hacer para acomodar al vecino para que se vaya medianamente conforme a atenderlo, y después no tiene ni lo de sutura, no tiene esto, no hay turno, Claro. no hay aquello. Entonces, ahí hay que dar vuelta el sistema de salud como una media. Así es. Y no sé, a ver, políticos. O referente, puede ser cualquiera. Bueno, nosotros con Mauricio Macri tenemos una muy buena relación. Él, primero que siempre nos apoyó, es una persona que con nosotros siempre fue muy leal, entonces nosotros le tenemos cariño a Mauricio. Después, por otro lado, me lo nombraste Javier Milei. El presidente Milei, nosotros los intendentes, hay muchas cosas que si no fuera por el presidente Milei no hubiésemos podido hacer, un montón de decisiones que hoy nos animamos a tomar porque la gente está concibiendo y entendiendo la política de otra De otro manera. lado. Entonces te lo está pidiendo la gente. Entonces
creo que lo más virtuoso para un intendente que tiene el presidente Milei es que ha puesto en discusión temas de una manera que los intendentes que queremos hacer bien las cosas, que queremos corregir un montón de cuestiones, estamos como quien diría validados o legitimados por el speech, por la pelea que el presidente. Entonces en eso hay que reconocérselo. Después sí, no hay plata y más, pero después por el otro lado, cada ciudad debería aprender a arreglársela con lo suyo un poco, ¿no? Es tremendo el cambio de época. ¿Cuándo en la puta vida ibas a ver a un gobierno peronista como el actual del gobierno diciendo, che, tenemos que ajustar a las jubilaciones porque no puede ser que el privado le pague esto al sector público? Claro. Y lo pudo hacer, creo que por este cambio de época. O sea, años anteriores, décadas anteriores, hubiese sido un escándalo absoluto y ahora me parece que la gente está entendiendo desde otro lado la cuestión. Más allá de entrar en el tema, si tienen razón, si no, si se podría achicar en otros lados, yo creo que sí, pero el cambio de época se ve. Totalmente, y además hay discusiones que en algún momento yo tengo la esperanza que se den, como es el sistema de coparticipación que tenemos en este país. Total. Nosotros hoy un municipio como Villa Allende necesita del gobierno de la provincia y eventualmente hubiésemos necesitado de nación. Que eso tengo que reconocer al gobierno de Córdoba, que con los intendentes es atento en muchas cosas. Después podemos hablar de otros temas que pueden no gustar o no compartir, pero en eso con nosotros han sido correctos. Ahora, eso no justifica el sistema de coparticipación actual. En otros países cobra el municipio y de ahí se coparticipa para arriba. Porque el que más cerca está es el intendente. Vos ves los problemas de salud que tiene tu comunidad, los problemas de, no sé, de tránsito, de esto, del otro, de aquello, de seguridad. Ves todo. De hecho, muchos hemos terminado armando en Villa Allende hace más de 35 años guardias locales, que ahora está la ley, pero la realidad es que en Villa Allende está del año... hace 35 años, sí, el año 87, 89, los primeros indicios, y bueno, después en los 90 se formalizó. Pero digo, eso es porque hay una necesidad en una ciudad, siendo que la responsabilidad no es del municipio y tuviste que hacerle frente. Entonces, todas esas cuestiones hay mucho para discutir, en términos de salud, de seguridad, de coparticipación, mucho, y en los intendentes en general tenemos que aprender a hablar y a pedir sin hablar de gastos corrientes, sino hablar de las estructuras grandes, de los marcos, de lo macro. Porque si no, siempre las discusiones son que no puedo pagar los aguinaldos, que no puedo pagar, que los sueldos, que no sé qué, y en realidad eso lo debería arreglar cada uno, y las discusiones tienen que ser, che, ¿cuál es el rol de los consejos liberantes? ¿Está bien 420? Te pregunto, ¿está bien 427 consejos liberantes en la provincia de Córdoba? Mi posición tradicional, institucional... Esto me va a traer problemas radical, este tema, ¿no? Viste que nosotros somos la defensa de la autonomía municipal. Me parece una locura absoluta que tengamos 450 consejos liberantes. Absoluto. 427, puntualmente. O 27. Sí. Yo digo, a ver, tantas diferencias idiosincráticas, políticas e institucionales puede tener dos pueblos que están pegados. Te pongo el ejemplo de Sobremontes. Son 4 comunas. ¿Me entendés? Bueno, en el caso de Minas, no sé cuántas tenemos localidades. 8 comunas. San Carlos es una municipalidad y tiene consejo deliberante. ¿Las comunas tienen algún tipo de órgano legislativo? Son Sí, comisiones. son comisiones. Son comisiones, claro. Pero sí, coincido, los debates son casi los mismos, las reuniones duran 10 minutos. Bueno, eso es bueno que duren 10 minutos, porque en otros lugares duran varias horas. Pero vos sabés que no lo había pensado esto de la cantidad de consejos y cómo suplantamos el consejo deliberante en los pueblos. Bueno, a ver, primero lo que hay que ver, esto es una opinión personal de Pablo está buenísimo Cornet, para ¿no? filosofar cosas que no van a pasar en el corto plazo. No, pero hay que instalar el tema, Sí. hay que instalar el tema. Y mira que nosotros en Villa Allende, al Consejo Liberal tenemos buena relación y nada, los concejales yo los quiero, incluso los de la oposición, uno los quiere, ya los trata bien porque son gente con la... Pero la realidad es que lo primero que hay que ver es cuál es la razón de ser en el caso del gobierno comunal. ¿A qué se tiene que dedicar el gobierno comunal? Entonces voy a decir, che, y el gobierno comunal tiene que estar discutiendo las políticas de seguridad y salud. No, tiene que hacer alumbrado, barrido, limpieza. Exacto. Después, según tu comuna o tu ciudad, verás, le agrego la poda, le agrego esto, algunos entrarán por seguridad. Pero fíjate que son todos problemas que hacen a la diaria y al bienestar general del vecino. Después tenés todo lo que es el ordenamiento territorial.
¿Bien? Que otro mango aparte. Y después los consejos deliberantes en general también hacen toda la parte presupuestaria. Te autorizan el presupuesto, los créditos y más. Ahora yo me pregunto, vos vas a votar, ¿no es cierto? En el caso de Villa Allende, boleta única, más vota. Por un lado, intendente municipal y consejo deliberante, que es la misma parte de la boleta, como quien diría, y el otro tramo, tribunal de cuentas por separado. Entonces yo pudiera haber tenido un tribunal de cuentas opositor, como pasa en el gobierno de la provincia. Entonces, ¿por qué no migrar toda la función presupuestaria al tribunal de cuentas, que además puede ser opositor y te controla ya? Y entonces ahí descomprime una parte del Consejo Deliberante. Después la parte territorial debería ser una pequeña comisión integrada por técnicos, no por opinólogos, que es muy distinto. Por técnico, arquitecto, paisajista, urbanista, el que vos quieras, para mi gusto, ad honorem. En ciudades chicas, por ahí, en la ciudad de Córdoba, que es mucho más grande, se puede revisar, pero ad honorem. Y después habría que ver con los consejos deliberantes qué funciones realmente de fuste le quedan al consejo deliberante y armar un consejo deliberante departamental. Pasa a tener 26 consejos deliberantes en toda la provincia de Córdoba. Suponiendo. Algo así, ¿entendés? Yo me imagino. Sí, yo lo estoy estudiando y lo estoy puliendo esto. Yo me imagino algo que vos tenés. Hay departamentos que sí se pueden unificar perfectamente, Calmuchita, por así. Otros que tienen una realidad disociada, tal vez el norte con el sur, como puede ser Corón, me parece que Sierra Chica es una cosa, Jesús María, Corón y Carolla es otra. Unión, que son esos departamentos tan largos, bueno, Marcos Juárez, pero pueden ser dos, digamos, dos órganos administrativos. Y hay un modelo en Australia, pasa que ya sí, me lo meto, vi. Es privatizar el gobierno. Que Sí, privatizar el gobierno. Un cuerpo de delegados contrate un CEO que te administre la ciudad, pero que no hace falta que sea de esa ciudad. Si ese es bueno, después lo va a querer contratar. Che, el de Villa Allende es buenísimo, vamos por Cornet. Y el cuerpo de delegados de Córdoba va y le ofrece, che, yo te pago tanto. Entonces, es muy bueno. Eso lo leí en un libro de un autor que se llama Alejandro Cabrera Córdoba, se llama Nos, la gente, viste que el preámbulo de la Constitución Nacional, y habla del gobierno que vos estás diciendo, la forma de gobierno que vos estás describiendo. Eso yo lo he visto y digo, estamos a años luz, ¿no? En un viaje a la luna. Años luz. ¿Pero por qué? Porque todos creen que pierden poder. Entonces, si el Consejo Deliberante, ya empiezan con que pierden poder, con que sos antidemocrático. No. A ver, la provincia es una cosa, la nación es otra cosa, por eso hay que ver la legislatura aparte, el Congreso aparte. Pero los gobiernos municipales o comunales es muy concreto el accionar. Entonces, ¿en qué necesitas autorizaciones para que esto no se te desmadre? Bueno, dejar esas. Y después vos tenés la ley de las comunidades regionales. ¿Cuál es la razón de ser una comunidad regional? ¿Sabés? No. ¿Sabés? La integración, calculo, de las distintas. Temas de límites, de poderes de policía en los territorios y demás. Y cada departamento tiene supuestamente su comunidad regional. ¿Y coordinan las políticas públicas de los distintos? No, porque en todos los consejos deliberantes y todas las autonomías, lo cual está bien, pero digo, si uno toma la ley de las comunidades regionales y le descomprimía al consejo deliberante las tareas presupuestarias al Tribunal de Cuentas y después el ordenamiento territorial de cada uno lo puedes ver aparte con una pequeña comisión, después ¿qué le queda al consejo deliberante? ¿Entendés? No los quiero subestimar. Lo que digo es que son estructuras que, sin perder los controles, si querés, hacia los ejecutivos, porque eso creo que son correctos los controles cruzados, sí. Está bien, esos contrapesos hay que tener, pero se pueden desburocratizar muchísimo las gestiones, porque además vos tenés otro tema. Hoy en Córdoba son todas mayorías automáticas, que si vos me preguntás que si no fuese así, sería un desastre. ¿Por qué? Porque estarían paralizados la gran mayoría de los gobiernos municipales. ¿Y quién es el castigado ahí? ¿El político? No, el vecino. Después hay que castigar al vecino. Cuando vos burocratizás mucho, haces todo lento, rancio, las peleas terminan estando siempre en el plano político, él paga los platos rotos el vecino que no recibe los servicios, que no recibe las cosas, que la ciudad está estancada. Bueno, en fin, es algo que estoy tirando muy verde, pero es algo que merece una discusión en algún momento. Y obviamente son cosas larguísimas, están las cartas orgánicas, las constituciones, todo. Entonces, pero creo que es un excelente tema de debate, porque hasta acá no hemos hablado de los costos que han salido publicaciones. Que eso determina todo, además. Y la incorporación de la tecnología. Hay una ciudad en Colonia, Uruguay, pegadito, que ya es la primera experiencia de una sociedad que se va a autogestionar por una DAO. ¿Viste? Las DAO son las organizaciones descentralizadas autónomas que se utilizan a través de la tecnología blockchain.
Entonces bueno. va tomando las decisiones de todos los habitantes de ahí, están en venta. O sea, la ciudad se está construyendo, se va a vender con pasajes por buquebús a Buenos Aires, del lado uruguayo. Entonces, ¿cómo se va a autogestionar, cómo se va a autogobernar? Con una inteligencia artificial que el algoritmo va a tomar la decisión de él, la de ella, de cada uno, y a partir de ahí va a generar las decisiones administrativas gubernamentales. O sea, es una ciudad que no va a necesitar gobierno, la va a gobernar la inteligencia artificial. Vamos a ver qué sale, ¿no? Puede ser, es muy bueno. No, es que a priori está muy bueno. Yo, la inteligencia artificial, obviamente, que es bestial los cambios que está y que va a terminar produciendo. Pero bueno, también necesita su historia para ir generando sus bases de datos y su historial para ir afinando esas decisiones que toma. Bueno, supongo que habrá una transición. Y ellos decían sobre las compras que hagan las personas, por ejemplo, de alimentos, que va a estar registrado, te calcula la cantidad de residuos que puede generar esa familia. Entonces, a partir de ahí te determina cuánto es el recorrido. ¿No? Parece ciencia ficción todas estas cosas, pero yo no sé si van a tardar tanto. Con la rapidez. ¿Ustedes han visto la rapidez de los cambios que están pasando? Sí, bestial. No, y bueno, yo también creo que las cosas también se van sustituyendo. Es decir, yo creo que la inteligencia artificial y todo esto, obviamente que va a ir avanzando a un ritmo exponencial y se van a ir generando otros trabajos. Algunos van a ser obsoletos y no van a servir más. Pero es como pasó cuando vino Internet. Ya pasó en la revolución industrial. Después pasó con Internet. Y bueno, el que vendía vela estaba a las puteadas porque aparecieron los foquitos y se tuvo que adornar. Y bueno, nada, aparecen otras industrias, otros trabajos, otros mercados. Pero bueno, política entonces. La UCR. Discusiones que tenemos con... Pero yo lo quiero afiliar. Así ¿Vos te querés afiliar? No, yo lo quiero afiliar a usted. Yo quiero que usted venga a nuestro partido urgente. Es lo que estamos necesitando. Bueno, pero el cariño debería alcanzar. Sí, por supuesto. Algunos funcionarios o dirigentes. Sobra. Yo digo que me parece que ya los partidos, tal como los conocemos, han entrado en una crisis que es irremontable y que ya hace mucho tiempo que estamos en escenarios de frentes electorales y que ahora se ha profundizado esos frentes, como porque hablábamos con Lisa, que se han agrietado los partidos dividiendo entre tendencias más liberales y tendencias más socialistas. Sí. El PRO, el radicalismo, el peronismo. Totalmente. Y eso nos está empezando a agrupar ya en tendencias más que en partidos y hay que ver en qué decanta eso, ¿no? Lo que nosotros no estamos dispuestos a entregar el radicalismo a los zurdos minoritarios. Bueno, pero eso está bueno, pero la pregunta es, ¿estamos los que... Porque vos, las plataformas electorales están hechas para que vos puedas participar a través de partidos. ¿Bien? O sea, por un lado eso no podés obviar y no creo que sea algo que se cambie en el corto plazo. Por más que hay países donde los sistemas han cambiado y andan muy bien también, ¿no? Pero digo, uno puede pensar en términos partidarios, en las bases partidarias, en los ideales, en que liberal, que socialista, pero después la gente vota si le caíste bien o le caíste mal. Sí. Si le generaste empatía porque no se te vio cara de bueno o no, o porque representas algo que están dispuestos a votar. De hecho, nos pasó en el PRO. En el PRO sacó 0,59%. Entonces, ¿el PRO qué vale? ¿Vale 0,59% o vale por lo que formamos parte del PRO? Que nosotros no fuimos en ese sentido. A ver, no se armó algo como PRO todo junto, en conjunto. Si los intendentes del PRO también nos quedamos en el molde porque dijimos, che, al final, ¿esto de quién es? ¿Qué representa? Entonces, ahí es donde digo cómo se le habla al votante y hasta dónde los partidos no están hoy personalistas. O sea, la Libertad Avanza sin Javier Milei. Como el PRO sin Macri, ¿no? Pero el PRO ha logrado construir su identidad y sus cuadros. Sí, y vino la Libertad Avanza y nos sacó la bandera. Ah, sí. Claro, le quitó lo más importante. Y gran votante en el fondo, porque si el PRO saca el 0,59%, ese votante a algún lado fue. Al radicalismo no fue, que sacó el 3%. Sí. Y tampoco fue a todos los partidos del PJ. Entonces, ¿a dónde fue? ¿O se equivocó y fue Pachisi o fue la Libertad Avanza? Pero, por ejemplo, el Colorado, ¿no te parece que son liderazgos que emergen del PRO más allá de que circunstancialmente se van a la Libertad Avanza? No, si lo vas a ver así, yo creo que Mauricio Macri
ha sido el mayor promotor de dirigente que ha habido, porque si lo pones a María Eugenia Vidal, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, 2 veces el gobernador de la ciudad, ahora el Colorado, Bullrich, hay un montón. Entonces en ese caso fue muy generoso y ahora casi todos están, no todos, porque sabemos que Horacio eso no, pero están con la Libertad Avanza. Entonces en definitiva, ¿qué se persigue? ¿Se va detrás de lo que busque el votante? Porque claramente que la estructura partidaria no los contuvo o no los retuvo, no por la gente que está, sino porque el votante tira más que cualquier otra cosa. Así es. Sí, claro. Va a haber que repensar todo el sistema. Estamos en una época muy transicional, ¿no? Me parece que por un lado es esperanzador, por otro lado es muy incómodo, porque no sabes dónde estás parado, cómo se juega, nos cambiaron la regla, después de aprender durante 20 años haciendo, ahora de repente todo nuevo. Pero vos Javi, que sos una persona que, bueno, yo te veo muy activa, siempre buscando temas nuevos, que no le escapas al debate, sos frontal, bueno, tenés muchas cualidades de ese tipo. ¿El día de mañana te postularías por la lista 3? ¿Solo por la lista 3 como está el electorado hoy? O no te lo planteo, Rodrigo Loredo, ¿vos crees que podría postularse solo con la lista 3? Yo creo que hoy la lista 3 del radicalismo es un ancla electoral. Te frena, te tira para abajo porque se nos asocia inmediatamente con estábamos hablando recién, con un Lustó, por ejemplo, claro. que acá en Córdoba, una provincia productiva, es mala palabra. Claro. Pero que ni siquiera es una impresión personal, es lo que pasó. Fue la UCR lista 3 con 160 internet, 400 concejales y sacó 3 puntos. Entonces, más allá de que no ayudaron los candidatos, me parece de que sos bien filoso y frontal vos. no. Pero me parece que va a haber que repensar todo el sistema. Ni siquiera repensar. Lo que ha pasado del 2023 de esta parte ha venido cambiando todo el sistema. Totalmente. Entonces hay que ver cómo se acomodan las distintas expresiones que son valiosas. Voy a decir, la Libertad Avanza le robó algunas banderas, le quitó, se apropió de algunas banderas del PRO, y el PRO lo hizo con el radicalismo. Que es probable, sí. Que el radicalismo tenía esa impronta de ser un partido de clase media, con esos valores tradicionales de la clase media, del mérito. Y de repente, cuando abandonamos nosotros mismos eso, que se volvió un partido progresista de agenda de minorías, y vino el PRO y dijo, che, alguien tiene que representar a esta gente, y lo hizo muy bien. De alguna manera ahora pasó con la Libertad Avanza, llevándolo más a los extremos todavía, que creo que producto del mundo, ¿no? Pero ¿sabes qué siento también? Porque vos, los que se quedan en los partidos, como puede ser vos en el radicalismo, yo en el PRO, la pregunta es, ¿nos quedamos más? Porque hay gente que se queda en los partidos y pues dice, acá me voy a quedar porque me es más fácil conseguir un lugarcito ahora que hay menos gente. Claro. Ponele. O te quedas por una cuestión de lealtad a tus principios porque te cuesta no ser coherente con lo que siempre pregonaste. Yo porque tengo un trauma emocional. Yo soy un enfermo mental, entonces no soy para. No, a mí me pasa el previo, che, a mí la gente me eligió como PRO, más allá que éramos un conjunto de distintos sectores, pero además, a mí Mauricio Macri fue el primero que me apoyó. En el PRO hay gente buena, hay de todo, como en todo lado, pero hay gente buena. Entonces digo, ¿cómo me puedo ahora sacar los pies del plato? Claro. ¿Entendés? Hay mucho de eso y me parece que a vos te puede pasar algo parecido. Sí, pero como digo, me parece que ahora entramos en una instancia donde los que tenemos una visión parecida, seamos del partido que sea, se va a empezar a acomodar, se va a empezar a aglutinar esas ideas en torno a interlocutores. Porque como te digo, yo siento mucha más cercanía en tu pensamiento, a pesar de que está en un partido distinto, o en Lisa, que la última acompañó a la Libertad Avanza, que con dirigentes que quiero, que aprecio, que soy amigo de mi propio partido, que se han quedado en el loop de los 80, ¿viste? Y te hablan de la caja pan, ¿viste? De esas cosas. O de la democracia que ya está consolidada o siguen que toda la política gira en torno a una lucha con una dictadura que no existe más hace 40 años. Claro. ¿Entendés? Entonces, no, los 24 de marzo y te van y te hacen 40 horas de discurso, todo bien. O sea, yo ya, ¿me entendés? Ya está. Sí. Ya está, no me lleves mal a la perla. Sí, pero encima el presidente Milei vino a romper todo ese sistema
Pero bueno, Afortunadamente, porque también hacía falta. había una presión Sí. también. Si vos ibas a esos actos y no llorabas, eras un hijo de puta. Ahora, Claro. por lo menos, uno puede ir y hacer respetuoso un silencio, punto. Pero no te obligan a tomar Claro. partidos por causas que me parece que eran otros los protagonistas. ¿No? Es cierto. El retrovisor. El retrovisor. sacamos, entonces. Todo el tiempo. Che, Pablo, te agradezco muchísimo, muchísimo. Bueno, muchas gracias Ha por, sido un por la invitación. placer La verdad, un enorme. gusto. Gracias, Pablo. Después nosotros, le comentaba a Pablo el otro día, publicamos el programa en YouTube, que es para verlo on demand, y se hace un clipeo, que encima ahora te lo hace la inteligencia artificial, es algo ¿Te lo hace fantástico. la IA? Maravilloso. Te lo hace la inteligencia artificial y te pone el porcentaje de viralización que puede llegar a tener a partir del hook. Oh, Entonces te dice, te lo acomoda, te saca 35 clips o 40 o lo que vos quieras y te los acomoda 99, 98 probabilidades de ser viral. Entonces, hoy me miran aquellos porque dicen, vos avivas a todo el mundo. Claro, y yo estás digo, dando no se compite porque tenés... la fórmula de la coca. Hoy la audiencia, tenés audiencia para todo el mundo. Eso es lo bueno de la stream. Lo que pasa es que el tema es que el político tiene que romper esto, decir, bueno, quiero salir en la tapa de La Voz y capaz que te ven un décimo de personas que en un video que le pegaste más o menos viral. Bueno, eso es un poco también Es así. otro de los debates de formas. Lindo debate. sí, Así también. que, bueno, te agradezco muchísimo, Pablo. A vos. Lisa también. Si se quieren quedar, ahora tenemos un nuevo invitado, Juan Bautista, que viene de La Libertad Avanza. Recontra picante. Así es. Hacemos un cortecito. Seguimos en el programa especial de GSU con Juan, que veníamos charlando, pero se nos clavó la máquina. Veníamos charlando de diversos temas, de La Libertad Avanza, de la militancia. Bueno, contanos brevemente cómo iniciaste de nuevo en la cuestión política. Bueno, Javi, gracias. Primero, antes que nada, gracias por invitarme a este nuevo ciclo del programa que bueno, me dijeron ahí afuera que es la primera vez que tenés así entrevistados con ida y vuelta. Así que nada, desde ya muchas gracias por dejarme participar. Nosotros tenemos ahí mucha interacción en Twitter. Yo empecé, como te decía hace un ratito, en la elección presidencial de 2023, que para muchos jóvenes como yo fue un antes y un después, que decíamos, che, o el país se nos va al tacho, o es la última oportunidad. Empecé ahí, digamos, militando a Patricia Bullrich, después porque no quería que gane Larreta. Después me di cuenta que, bueno, al día siguiente que el balotaje fue con Milei, obviamente me pasé, digamos, a militar para Milei, porque yo quería un cambio sí o sí. Y nada, después fui descubriendo que La Libertad Avanza era el partido con más afinidad ideológica que tenía y bueno, que más representaba mis ideas, que mejor las representaba. Así que bueno, empecé ahí en Twitter a meterme, a tuitear. Y nada, tuiteamos sobre las ideas de la libertad, lo mezclamos un poquito con Córdoba. Así fue que empecé, digamos. Muy bien, y estábamos charlando, justo había salido el tema de cómo los sistemas, tal vez con cierta concepción paternalista, que tienen que ver con el sistema de repartos previsionales, los tenemos que replantear, decía Pablo, los tenemos que replantear honestamente, una discusión Honestamente. profunda y honesta para saber, porque criticar y salir con la chicana fácil se puede hacer, es más, a veces es nuestra tarea hacerlo, pero si queremos profundizar un poco hay que replantear un sistema donde el Estado no pueda hacer todo. Claro, es replantear todos los sistemas, en este caso lo que hablábamos era de lo previsional, pero todo aquello que genere costo o burocracia al sector privado. Todo, porque está lleno de organismos, incluso a veces que no tienen un costo adicional, pero que te generan burocracia. No sé, invento. El colegio de arquitectos en una municipalidad como la Villa Allende, donde los planos tienen que pasar por el colegio te cobra una tasa.
Listo, está. Vos decís, bueno, son los aportes jubilatorios del arquitecto. Ponele. Pero me ha pasado a mí y a amigos míos que, por ejemplo, un amigo mío se hizo una casa, o se quería hacer una casa, presenta el plano, listo, le cobran los aportes. Después dice, hablando con mi mujer, me arrepentí, quiero cambiar el proyecto. Mismo lote, mismo propietario, mismo arquitecto. Le vuelven a cobrar los aportes. Claro. De un proyecto que no se hizo a otro. Entonces, todo eso es costo. Y la realidad es que es costo y por otro lado, ya salió en el colegio de arquitectos, en otros casos es burocracia. Entonces, ¿hasta qué punto el control es bueno y necesario? ¿Hasta qué punto se convierte en burocracia? Que limita, que impide, que atrasa. Entonces, esos son los debates que hay que darse en todas las estructuras de organización. En todo. En todo. Desde lo que hablamos Todo. desde los consejos deliberantes. ¿Y cómo harías, Liz, en esas localidades donde tenés probablemente la incidencia del empleo público muy superior a otras localidades donde el empleo privado, que yo, por ejemplo, en Córdoba, el presupuesto casi el 70% de los ingresos propios de la Municipalidad de Córdoba es de comercio e industria? Claro. Y me imagino que hay localidades que no tienen directamente comercio e industria, sino que es el inmobiliario, si es que existe el inmobiliario, o solamente la coparticipación. Suponete que conozco a algunos de Sobremonte. Claro, mira, lo que a nosotros nos pasa en la zona nuestra es que tenemos muchísimos empleados de las municipalidades, entonces encima los sueldos son bajos, el aporte del sector privado es bajo. Yo le comentaba a Javi hace un rato que nosotros somos el departamento minas, es decir, hay una producción minera y muchas veces los productores no encuentran las facilidades de la culpa de la burocracia que vos mencionabas, Pablo, para poder desarrollarse. Bueno, hay quizá un ministerio de cultura que te dice no podemos explotar acá por una pictografía, por ejemplo. Pero no una pictografía que existe, que puede llegar a Claro, existir. vamos a estudiar el tema y te avisamos dentro de 50 años. Pero ¿cuál es el tema? Que en el medio hay gente que no la está pasando bien. Por eso a mí me gustó mucho conversar con vos por esta amalgama entre el sector público y el sector privado. No puede ser lo uno sin lo otro. Absolutamente. En nuestro caso tenemos ese problema. El exceso de la cuestión pública. Mira, se da mucho en nuestra zona. La gente va a pedir trabajo a la municipalidad. Eso es un sinsentido. Nadie va a pedir trabajo a la municipalidad de Córdoba. O sea, se supone que uno va a pedir trabajo a una empresa privada. Bueno, está todo tan trastocado que bueno, se nos complica. Por eso me parece muy interesante tu mirada. Javi, ahí, perdón, déjame aprovecharlo, Sí. porque tenemos dos realidades muy diferentes y se me vino a la mente un tema que comentaba Sturze, ¿no? Sturze en el Ministerio de Desregulación. El coloso. El Coloso. El Coloso. Del PRO, ¿eh? Sí. Bueno, él contaba en este tema de la reforma laboral y esta nueva filosofía que pretendemos y pretenden que se apruebe ahora, que es que hay mucha regulación, ¿sí?, hecha para los sectores más productivos del país, ¿sí? O sea, muchos convenios colectivos de trabajo funcionan, por ejemplo, en la zona central, en la Pampa Húmeda. Ujú. Te vas a Jujuy y no hay forma que ese convenio colectivo se adapte a la productividad de Jujuy o a Santiago del Estero. Sí. Por eso esta nueva filosofía de que sea el convenio colectivo más cercano a la región, ¿sí?, e incluso si se puede entre empresa y... No por rubro, sino por empresa. Si se puede, digamos, lo más óptimo sería un modelo similar al alemán, que es, digamos, negocian... digamos, la empresa con sus propios empleados representados entre sí, ¿sí?, representados de ellos mismos, ¿no? Que esto genera mucho más conciencia, digo, entre los empleados y el empleador, ¿sí? Porque, digo, si los empleados ven que la empresa va mal, no le van a salir a pedir un superaumento porque saben que a lo mejor le van a dar una mano para que la empresa pueda seguir y así que no vaya a la quiebra, ¿no? Bueno, esto acá
en este tema de tanto, me da risa porque digo, colegio de arquitectos, no creo que en San Carlos Mina el colegio de arquitectos esté buscando proyectos por allá. Digo, fíjate cómo la regulación del colegio de arquitectos aplica a Villa Allende, pero no sé qué tanto en San Carlos Mina, ¿no? No aplica directamente. No, ojo, ahí también están las ordenanzas municipales que nosotros tenemos que revisar. Y vuelvo a lo mismo, yo no estoy en contra de que haya una mirada en algún punto. Lo que digo es, si vos tenés un título profesional, porque te estudiaste en la universidad, te recibiste arquitecto, contador, abogado, no les animo con uno, digo, en general. En Y general, en sí, una obvio, universidad obvio, obvio. nacional. Claro, como en mi caso. Claro. Entonces voy a decir, che, si yo tengo un título, está bien, uno dice en el caso del consejo profesional hay que certificar los balances, porque esto, que lo otro, pero en una época a mí me llegó una carta documento, yo no ejercía como contador público, diciendo que yo tenía que pagar una matrícula obligatoria estando en una relación de dependencia. Yo trabajaba en una empresa privada. Yo decía, ¿por qué tengo que pagar? Claro. Y encima, ¿sabes qué? Después yo dejé el lugar porque me ascendieron a otro lugar y el que ocupó mi lugar no era contador ni había estudiado ciencia económica en ninguna. Entonces, y a él que ocupó el mismo lugar. Entonces, es como que hay que romper todo esto. Pero además también la gente tiene que aprender qué son las distintas cosas. Esto lo digo por las municipalidades. Cobramos tasas por contraprestación de servicio. Tiene que haber una contraprestación. Exacto. Eso es primero. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando los intendentes empezamos a tomar decisiones y engrosar las estructuras haciendo lo que no nos corresponde hacer, termina cobrando tasas por servicios que no usan todos los vecinos, que usan ciertos sectores, o a veces tampoco lo usan porque no era una necesidad, sino eran estas estructuras o estas unidades básicas dentro de las municipalidades innecesarias que generan costo, que repercuten en tasa. Y ¿no? estas regulaciones no pueden frenar el progreso. O sea, No, tiene que haber desarrollo económico. ¿Ah, sí? Si no hay desarrollo económico, no vamos a poder desarrollar nunca trabajo en San Carlos Mina, por ejemplo. Claro. No, Entonces, no podemos poner estas regulaciones que frenan el progreso. Y la frivolidad de tener un burócrata de la Secretaría de Cultura que va y te dice, no, puede llegar a haber una pictografía, entonces no explotes. Los tipos que están ahí se quedan cagados de hambre cuidando cabras y él se vuelve tranquilo al country, ¿viste? Diciendo, bueno, he cuidado la cultura de Córdoba. Bueno, pero escucha, te voy a decir tres cosas rápidas, así, porque no quiero... Mira, nosotros en este momento en Villa Allende acabamos de hacer un acuerdo con un frigorífico 100% privado, nosotros no tenemos nada que ver, donde el frigorífico aporta los caños para hacer la obra de cloaca, porque claro, sus efluentes generan mucho olor en los barrios, entonces dice, che, yo te voy a colaborar, voy a aportar los caños de cloaca, yo te los financio, bueno, en fin. Más de lo que debería, digamos. O sea, lo hizo... No, a ver, lo favorece, pero porque hay buena voluntad, Sí, claro. porque quiere mejorar la zona, porque no le quiere complicar la vida a los vecinos, que sabe que los olores molestan. Entonces decís, che, privado yo me pongo. Y no sabe, hicimos un convenio muy bien, la verdad que excelente el frigorífico. Eso es una, que se pueden hacer cosas y los privados, cuando vos no los esquilmas, no los estafas, no los obligas a hacer cosas que dicen, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Si yo además estoy que 120 laburo, la gran mayoría de Villa Allende, que después te consumen acá, allá y allá. Entonces, bueno, esa es una. Y lo mismo pasa con una cantera que tenemos en Villa Allende, que muchos la critican. Y vos decís, pero escúchame, me pedí que te pavimente una calle, me pedí que te arregle la calle, ¿con qué crees que te arreglo la calle? Claro. ¿Con qué crees que hiciste tu casa? Entonces, pues sí, ¿y por qué tienen que ir a romper la montaña Alta Gracia o a Calera o a otro lugar o en Minas? Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Nosotros cuidemos nuestro jardín, hagámosle pedazos del costado? No, lamentablemente son movimientos económicos que algún costo tienen, pero entonces elijamos vivir de otra forma, empecemos a vivir con casas de abeto de barro. Bueno, nos ¿entendés? tocó. Es increíble, es una realidad que atraviesa todo. Nos toca ahora probar unos convenios urbanísticos. El peronismo se equivoca porque los estudiamos los convenios y están bien, están prolijos, no hay nada raro. Pero por algún motivo te los meten 11 convenios urbanísticos en diciembre de la última sesión. Entonces, te tiene sospecha algo que no debería. Pero bueno, más allá de eso, vos ves los discursos y te bajan esta idea, ¿no? Que el desarrollista que tiene ánimo de lucro vienen a hacer esas obras acá porque les conviene. Y Sí, maravilloso. Y yo le decía, pero pido la paga, pero discúlpeme, ¿algún concejal trabaja gratis acá? Le digo, todo tiene lo que el ánimo de lucro hace que la ciudad se desarrolle. No, bueno, pero ellos hacen esta obra porque les conviene, porque van a ganar plata. Y sí, Gracias a Dios. Pero vos entendés de que hay una concepción, y encima una de las que le quiero mucho, de las que dice, pibe, nunca antes, o sea, tu casa, le hizo un desarrollista. Escucha, ¿sabe quién es
hubo un par que están muy en contra de los cierres nuestros, los famosos portones, No. y vivían en barrio cerrado. Y viven. No, bueno. ¿Cuántos pueden...? Hay que ser hijo de puta, ¿no? Bueno, hay una hipocresía bestial. Se los come bastante el personaje, creo yo, viste, ya. Como. Pero bueno, por suerte, creo que esas ideas, la batalla cultural las viene combatiendo y se está acabando un poquito esto de. No, en realidad no se está acabando porque no han cambiado mucho los kirchneristas y la runfla, digamos que antiproductividad, digamos, antiemprendimiento. Pero sí que la gente ya los está identificando como el partido del no desarrollo económico. Digo, vos sabés que cuando están ellos, están siempre en contra del desarrollo económico. Entonces, creo que eso se vio, de hecho se vio en la última elección, o por ejemplo, del equilibrio, que son el partido de la crisis económica. O sea, se han transformado en el partido de la crisis económica cuando han gobernado y nada, empiezan a hacer todas estas cosas de chamanes económicos, digamos, no le dan... No siguen las recetas de los especialistas en economía y se han transformado en el partido de las crisis. Cada vez que están, el dólar se les va, todo se les va, el partido del cepo, el partido del no, el partido de que nada entra, el que nada sale. Digo, Por lo menos se ha generado los espacios que nos permiten pensar, equivocado o no, porque creo que podemos estar equivocados también, pero por lo menos decirlo. Yo siento eso, que hay esa libertad que en otra época hubiesen dicho, este mismo programa lo ven completo a una parte y te dicen, son 4 gorilas. Vos te diste cuenta, hay que tirar banana. Bueno, A mí no me importa porque vengo de 5 generaciones de gorilas, no me importa nada. Son gorila nivel 3. No, pero es que pasa mucho. Godzilla. Vos ves que el tema de la inflación, cuando baja la inflación, además, hoy hay menos pobreza que antes. O por lo menos que hace un par de años. Claro. Digamos. Entonces, hay un trabajo que uno te tildan de gorila y demás, todo lo que quieras, pero hay un trabajo. Nosotros empiezas a hacer un programa que estamos llenando 170 familias directo y 900 inscriptas, donde le hacemos el baño o la cámara séptica, el pozo, lo eléctrico, un cuarto más, pero pagan una cuota. Claro. Pagan una cuota, o sea, en realidad no le regalamos nada. O sea, lo único que hacemos es, che, vos lo necesitás. Porque, ¿qué pasa? Cada ciudad es un mundo. Entonces, los que viven en unos barrios trabajan en otros. Entonces, Exacto. también eso genera, la gente que trabaja en tu casa no tiene baño. Claro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Le armamos todo con un técnico que va y le dice cómo hacerlo, los guía o les ponemos mano de obra, pero después la cuota. ¿Y vos crees que alguien se nos queja de eso? Cada vez nos piden mal el programa. Y no solamente eso, tiene un índice de cobranza altísimo el programa. a nadie altísimo. a nadie le gusta vivir mal y a nadie le gusta no... Digamos, Si si la vos lo quiere ganás ganar, con tu sudor, exactamente, digamos... la gente, exactamente. No. Es que el cambio de lógica. Y después está el tema. Nosotros no publicamos nada porque, che, le estoy contando que a tu vecino le falta el baño, al otro la cocina o al otro el cuarto. No es lindo. Claro. No es lindo. Entonces nosotros, por ejemplo, no publicamos nada de No, eso. lamentable- Contamos el programa para que la gente sepa, pero no publicamos. Lamentablemente estaría bueno que, digo, de acá a un tiempo, cuando todo Bueno. digamos, funcione mejor y vaya fluyendo, estaría bueno que esa gente pudiese acceder a un crédito y administrar estas pequeñas Bueno, obras en pero su casa. por digamos, eso de la misma también- manera. Digamos. Eso bueno, ya depende pero- de la macro nacional. Claro, pero después está el otro tema. Se le exige, se le exige al presidente Milei en 2 años 70, 50, no sé cuántos años de cadencia. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente hoy, un banco no le da un crédito. Porque no le va a dar un crédito. Pero por distintos motivos que no hay el caso. Pero creo que por este camino y demás, debería empezar a revertirse todo esto. Y en el mientras, y bueno, va a haber que ver cómo lo paleamos. Totalmente. El crédito es un gran, digamos, actor en la movilidad social. Absolutamente. Y en esto de la pobreza, que si bien, bueno, como bien dijiste, el número del INDEC muestra que viene bajando. La UCA, la UCA, todo, UNICEF, sí. O sea, hay un número ahí que se mide por una línea económica que sale a partir de la encuesta permanente de hogares. Hay una línea que ponemos, que es la canasta básica y la canasta de indigencia, que demuestra que la tendencia es que viene la baja. También hay otros factores de pobreza estructural, como por ejemplo el acceso al pavimento, la cloaca, digamos, obvio, y este sí. tipo de cosas que eso no lo mide, pero que de todas maneras el crédito va ahí y lo soluciona, ¿no? Pero ¿cómo arreglas un país que tiene esta locura, ¿no? Como decís, te vas a comprar un departamento, una casa, y la pagas tiki-taka. Yo soy un orgulloso hipotecado UBA. Y te compras las zapatillas a 12 meses.
O sea, Claro. el departamento pusiste 180, 200, 250 verde y uno arriba el otro y te va a comprar las topper y la pagas en 12 cuotas. Un país que se ha vuelto loco. ¿Cómo está eso del Mira, te cuento si querés mi experiencia personal. Lo pude sacar en ¿Es vivienda enero. única? En enero de 2024. Yo lo intenté sacar por el Bancor. Ujú. Cuando lo fui a sacar en diciembre, cuando terminé consiguiendo, pude completar ahí la burocracia, se da de baja la línea ahí en 2024. O sea, había acabado la línea que puso la provincia para destinarlo a esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí dije, uy, ¿qué hago ahora? Así que me fui a un banco privado y lo terminé sacando por un banco privado, que podía ser para vivienda única o no. Ujú. Pero sí, o sea, sin duda yo de ninguna otra manera lo hubiese podido comprar a un departamento con un salario No, imposible. normal, o sea, ni astronómico ni nada. La verdad que, y en mi caso particular, la verdad que fue una solución bárbara. Dejas de alquilar, dejas de pagar, digamos, cada 2 años tener que estarte preocupando por eso y demás. Y sin duda, o sea, por un valor de cuotas similar a lo que es el alquiler. La verdad que es un gran agente de movilidad social y que de ninguna otra manera lo podrías lograr. Y ¿No te también de actividad aumentó, económica. ¿no te aumentó violentamente? No, el crédito hubo ahí, bueno, si podemos ayudar a desmitificar muchas cosas que, bueno, ahí un correligionario tuyo, Cobos, en el Congreso hizo todo lo posible para romperlo al UBA. Y bueno, y también los tiro piedra, digamos. No, o sea, aumenta, digamos, el UBA es como una moneda más que se va moviendo de acuerdo a la última inflación medida, o sea que es 2 meses atrás. Pero se mueve de acuerdo a la inflación y bueno, tiene una tasa real positiva. Ahí va. Que en ese caso, bueno, yo recomiendo que traten de que sea menor a 6 el costo financiero total, que esa es una tasa lógica. UBA más 12, como hubo en un momento ahora antes de las elecciones, cuando todo se desbarató, hay un poco la liquidez del sistema. Claro. Es bastante caro, pero UBA 6 o 6 para abajo, yo diría que Va bien. fuerte y al medio. Sí, cambiando rotundísimamente el tema. ¿Pudieron ver el Párense de Manos, el último? ¿Los sos de ver stream vos, Pablo? Yo no ¿Poco? consumo ¿O no tenés ¿Sabe- tiempo? sabe- nada que sabe de lo que tenga que estamos ver con hablando? la política consumo. No, Mira, pero no sé este de qué me habla. fue de un programa ahí de show de boxeo. Vos sabés que no pelean distintas Me pasó figuras. un cosito de eso. Pelean distintas figuras. Ah, no lo vi nunca. Y en la última peleaba Manu Jove contra Marianito Pérez. ¿Vos lo viste? Sí, yo lo vi completo. ¿Cómo se llama el programa? Lo voy a ver. Es Párense de Manos, que lo conduce, Párense de organiza Manos, Luquita sí. Rodríguez, está en Vorterix. Y parece que hay intenciones de hacer uno acá en Córdoba. Mira. Con cantantes, A la mía. Con cantantes. Me dijeron cantantes que políticos, concejales de la ciudad, ahí me dicen artistas. que quieren Sí. volver a entrenar. así que... Intendentes, Pablo. Estás ahí intendentes anotado. Son, Si tenés ganas algún intendente, podemos. No. ¿A quién elegí? Hagamos el juego. ¿A qué intendente de la provincia de Córdoba elegí para subir al ring? Qué buena pregunta. Hay tiempo para entrenar. ¿Hay tiempo para entrenar? Listo, está bueno eso. ¿O qué ministro? de- No, qué sé yo, la verdad que son preguntas que, a ver, como yo soy muy, no uso, cuando manejo sí, pero hablamos de no usar el espejo retrovisor para mirar para atrás. Y en realidad uno es muy pragmático, o sea, yo no entro a ir a los bifes, ¿qué tengo que hacer? Vamos para adelante, ¿nos sirve bien? No nos sirve, no nos sirve. O sea, es muy utilitarista la Tal visión, cual. pero a la hora de darle una respuesta a tu vecino, es lo que va, Y sí. por lo menos para nosotros. Ahora, es lo que hablamos en alguna otra ocasión con vos, Javi, que claro, uno lo piensa así en el momento que le toca vivir y eventualmente ahora. Ahora, en su pensamiento político y la concepción de cómo deben ser las cosas, uno sí tiene opinión formada, como lo que uno estaba hablando ahora, y uno gestiona con esa lógica, su municipalidad, más allá que se va valiendo Claro. de todo lo Es que le esa va es la sirviendo a responsabilidad. ciudad. Claro. Para eso los eligieron. O sea, a ver, vos a mí no me escuchó nunca quejarme que se cerró Lenosa, que esto, que lo otro, que aquello, que la nación no había plata. No, listo, ya eso fue una promesa de campaña, fue una decisión, se acabó, ya no es más para discutir. Ahí, vamos por otro lado. ¿Qué opinas
¿qué opinas de este tema? No me vas a dejar comer La oblita. No, se me vino algo ahí a la mente. Yo digo que tengo la visión, digamos, o sea, casi Javi me acompaña o me puede acompañar. Yo veo que hay mucho intendente que quiere ser intendente porque es una persona buena del pueblo, quiere dar lo mejor para el pueblo, pero veo que hay mucha vocación, digamos, quizás en ese caso, pero veo que, por otro lado, no tienen un marco ideológico conceptual Hay mucho. de valores, digamos, que luego fundamenten sus decisiones, que ya sabemos, hay Hay mucho. restricciones, digo, Hay mucho. Javier Milei, que tiene un marco ideológico súper completo y que tiene un montón de cosas pensadas, digamos, y súper masticada, que leyó 1.000 millones de libros, que siempre nos cita, digamos, de dónde viene lo que él nos dice. Digo, hay restricciones. Sí, claro. Sabemos, cuando te sentas en el sillón, después tenés restricciones, que solo quien está en ese sillón lo sabe. Pero digo, ¿cuánto ayuda a tener este marco ideológico? Muchísimo. ¿Y cuánto ves que falta? Muchísimo. A mí me cambió la concepción de lo que debe ser una municipalidad, las charlas con un amigo, un viejo amigo, hoy 63, 4 años, que bueno, me va a retar porque digo su edad. No, pero puede hacer charlas Pero para los otros. digo. se llama Alejandro y fíjate vos que él me regaló en un momento 3 libros, uno de José Venegas, otro de Iván Carrino y después otro de Henry Hazlitt, cuyo prólogo está escrito por Javier Milei. Antes de que Milei fuese incluso candidato a diputado, ¿no? ¿Sí? Iván también es uno de los pensadores de la Libertad Avanza, Iván Carrino. Y él pero está bien, yo los leí porque todos tenían cosas interesantes. El que más me gustó es el de Henry Hazlitt. Y no porque sea justo el que Javier Milei escribe el prólogo, sino porque es economía en una elección. Y te va diciendo por qué. Viste que hay gente que dice, bueno, está bueno que se rompa un vidrio porque a él seguro paga y le das laburo al vidriero. Sí, pero claro, alguien pagó el seguro y por pagar el seguro dejó de comprarse un suéter. Exacto. Entonces es como que te empieza a enseñar esa lógica. En pequeños casos Claro, prácticos. esto, por supuesto, y bien así de la vida cotidiana de una persona. Entonces uno empieza a entender también cómo debe concebirse una municipalidad, que en realidad somos meros administradores de recursos ajenos y los tenemos que hacer rendir y no tenemos que abrirnos demasiado en pelotudeces. Y a veces duele, porque a veces vos decís, che, mirá, ahí está esta pequeña necesidad acá, pero ahí uno tiene que entender, che, no estamos... nosotros estamos para administrar y hacer rendir, porque por ahí uno dice, bueno, si no lo ayudo se me va a enojar con algo puntual, pero después tenés 20 que te están puteando por los pozos, por ejemplo, porque las calles... Entonces, entender bien cuál es la competencia de una municipalidad te ayuda a administrar mejor los recursos y después tener que tener la lógica de ser eficiente en el uso del gasto y aprender a medirte y a ser controlado y no renegar de eso en términos de rendir cuentas. Eso... Nada, yo creo que se llega sin entenderlo y sin conocerlo. Bien, en general. bien. Por eso estoy de acuerdo con tu análisis. Muy buena experiencia ahí que nos cuenta. Y también, digamos, otra cosa que es muy difícil de manejar siempre en esas posiciones dirigenciales, digamos, es el ego. Que cuando uno toma muchas decisiones, por ahí, digo, si te dejas llevar por el ego, empezás a tomar decisiones para los aplaudidores. Sí. Y por el otro lado está esta mayoría silenciosa que no te aplaude, pero después te putea por el pozo. ¿Sí? Que en el único momento que habla es en las elecciones, ¿no? Absolutamente. Mira, nosotros tenemos un par de casos muy latentes. Sí, con lo de los portones se nota claramente que hay una minoría muy ruidosa Tengo 3, y 4 una temas. mayoría Mirá, que está totalmente nosotros de acuerdo. apenas asumimos, liberamos las farmacias. ¿Qué significa liberar la farmacia? En Villa Allende en una época era una cada 1000 habitantes. esa después una cada 300 me metros. mata. Usted tiene el mismo problema. La odio. Uno cada 300 metros y dice, ¿qué es esto? Olvídate, van a competir en igual de condiciones. De hecho, yo sigo comprando en una que no vino después de esa aprobación de ordenanza, pero fue una de las primeras medidas que generó 4 farmacias nuevas, más de 120 trabajos formales en la ciudad de Villa Allende, los cuales Y 100 bienestar son de para el Villa Allende. ciudadano de Bueno, Villa Allende que quiere ir a la farmacia. mejor oferta. Y la farmacia en la que yo sigo comprando puso un robot. Claro. Entonces vos ahora tienes sus empleados, pero vos antes esperabas 40 minutos, ahora esperas 3. Claro. Porque va a darte la sí, ¿qué necesitas? No sé, necesito una cafeapina. Tú, te la das, chao, y te vas. Genera competencia. Segunda, ahí un grupito de farmacéuticos muy ruidosos, especialmente una, muy ruidoso,
te hacía sentir que estaban, porque en las redes te comentan todo, entonces todo en contra. Lo mismo con las aplicaciones, Uber, Cabify y más. Un grupo muy ruidoso que decía, che, si la gente lo quiere. Lo mismo con lo de los portones y lo mismo con el árbol. El traslado del Quebracho, eran 30 de toda la provincia de Córdoba. Venía un hostel y me decía, che, Pablo, me está pidiendo alojamiento gente de Rosario que se venía por lo del Quebracho, a militar lo del Quebracho. Eran 30. Y se le tiraban adelante a la grúa y vos decís, che, Perdón, todo bien. Quebracho. Pero digo, eso es lo que vos decís. ¿Y qué pasa? Si uno se dejase llevar por los miles de comentarios que hacen este grupo de ruidosos y no la mayoría silenciosa, que no te lo dice, pero después en el supermercado te lo dice, en el gimnasio me lo decía, en la verdulería me lo decía. Y al último en la urna. Ojalá, no sabemos. Porque eso por eso no lo sabremos a futuro. Yo lo digo pero... por la experiencia de la Libertad Avanza. Sí, digo. O sea, sí, si uno escucha así. los ruidosos, escucha el mainstream de los medios, escucha... A ver, llegamos a la elección de diputados, te decían, no, gana Juan Escordo, gana por 20. Sí, era así. Lo jubilaron. Sí, decían que la diferencia era mucho. Y, Sí. o sea, en ningún lado estaba el escenario que terminó dictaminando esta mayoría silenciosa, que en el cuarto, Bueno, en realidad, atrás del biombo, Pero hizo escucha, la cruz. y y lo que chao. pasa en es que algunos la lugares sí política estaba a veces- ese escenario. Sí. Porque yo gané una apuesta, te aviso. Bueno, Y me la pagaron. Pero vos sabés que también la política tiene un microclima que Sí. se va retroalimentando todo el tiempo. Entonces, de repente nos empezamos a escuchar todos entre nosotros y es, bueno, este ya ganó, va a haber una asamblea legislativa que va a ser el próximo presidente y terminas viviendo un poco esa ficción. Por eso digo que la posibilidad que abren las redes, estos medios nuevos de comunicación, de recuperar ese contacto que antes, los que venimos de la vieja militancia, lo podías hacer en el mano a mano o en algunos lugares, como en el caso de Lice, Claro. que todavía se Casa puede por hacer, casa por casa. Pero te devuelve ese vínculo entre ciudadano y ciudadano, uno que está en un lugar de determinada responsabilidad, otro que está en otro, y no en esos microclimas que yo a veces lo sufro, ¿no? Porque hasta se genera un diálogo, no un diálogo, una gramática propia del poder. Por ahí te gusta, ¿viste? O sea, a vos te gusta consumir política, entonces decís, no, me voy a ver este canal, este streaming. Y entonces, Yo cada vez menos, ¿viste? Por ejemplo, Obvio, ya lo fuimos aprendiendo. hay un fetiche con Pañi, Por eso ejemplo. yo no consumo. Yo no consumo programas de política en general. Obviamente que por ahí me llegan las noticias en Instagram o Twitter y más, entonces ahí va uno y Claro. busca. Pero yo en general no consumo porque te llevan a los microclimas y vos vas y los que les gusta poner te hablan todos los mismos temas. Sí. Entonces decís, che, yo voy al peluquero que me hace su comentario, después voy al gimnasio y ahí es donde en una intendencia el tamaño como la de Villa Allende es un cantar, ¿no? O sea, cada uno tiene que ver el lugar y cómo... Mira, te cuento una para cerrar, ya hemos llegado al horario nuevamente. Contratamos una empresita de social listening, que es para escuchar básicamente lo que están hablando las redes en determinado sector. En este caso sería la capital. Y digo, bueno, yo dije, pegué 3 o 4 proyectos muy importantes, el de los motochorros, el de Uber. Vamos a ver qué es lo que dijo la gente de eso. Vos agarrabas los primeros 100 temas, no aparecía ningún tema del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. No. Ninguno. El primer tema que aparecía, yo no lo podía creer, por eso digo, a veces vivimos una realidad, era cuando vino Luis Miguel a Córdoba. Ese era el tema que más había hablado de la ciudad de Córdoba en redes. Ahora dice Shakira. Ya me quedo. Claro. Pero vos, si hablabas con el resto de los amigos del Consejo, te decían, no, tiene que ser lo de la Guardia Urbana. Lo de la Guardia Urbana la rompimos todas, salimos en todos los medios. Es cierto, salimos en todos los medios. La gente no habla de eso. sí, ahí, digamos, se habla, digamos, mucha gente te dice, no, que a la gente no le importa más la política. Y yo No, me animo sí. a decir que eso es falso. Yo sino también. que el problema es que Para la mí están más política... politizados que nunca, y Claro. sobre todo los jóvenes. Nunca vi un jóvenes más politizados que en esta época. Hay cada vez más cosas compitiendo por nuestro tiempo, por el tiempo de las personas, Por la atención. por la atención. Y a la política sufre eso, digamos. O sea, Sí, exactamente, porque yo personalmente cuando no veo mucho política es para no contaminarme Claro. yo, pero no es porque no me guste, Claro. digamos. pero ojo que en ese 2% de tiempo que le dedican a la política sí ven lo que está pasando. O sea, no. Sí. Ahí hay que tener cuidado. Entonces,
¿Qué pasa? Hay que dar mensajes bien claros, Muy claros. que tomen en esos 2% de tiempo libre que tienen para llegar. Y con autenticidad. No sé si con autenticidad, con coherencia. Porque Con yo coherencia. digo, logramos estructurar un mensaje que sea bien claro para la sociedad dónde estamos parados. Pero de repente el interlocutor es un mega zurdazo. Y viste, ahí ya te entra a hacer ruido, ¿viste? Y ese es el problema que tienen los partidos, que vamos a tener los partidos tradicionales. Sí, claro. Tipos que han ido a bancar con, no sé, con un coso de Palestina, la ley de humedales, y yo no sé si hoy los podés venir a traer a decir, vive el sector privado. La gente no es pelotuda. No, la gente no mastica vidrio. No, bueno, y por más que lo intentes vender como quiera, antes, en los 10 minutitos de grabación fallida, habíamos hablado de la reforma previsional. Ujú. Nada, por más que vos quieras intentar vender, que va para acá, va para allá, si vos en 6 meses hiciste 3 anuncios y toqueteando, digamos, ya la gente ve que Sí. estás tratando de hacer algo raro. Sí, tiene 4 patas. Y ladra. La nación te reconoció el déficit, te da un pago a cuenta, vos metés un bono antes de las elecciones. Metés un bono y un aumento antes de las elecciones. Después de las elecciones venís y querés arreglar todo. Y le volvés a decir que la nación no te pasó la plata. No, pero además hay otra cosa. La gente hoy va a agarrar todo lo que vos le des, pero ya no les condiciona el voto como antes. No. ¿Entendés? Porque además ahora con boleta única se han acabado un montón de picardías que había en el sistema electoral viejo, que eso para mí es muy bueno también. Lo dije la otra vez, la boleta única le saca de movida 3-4 puntos al Pero, peronismo. Primero porque evita las trampitas y el manoseo, y segundo porque su electorado se le complica hacer una cruz en el cuadrado. No sé si podemos reírnos porque le erramos 4% nosotros también a... Por suerte no está el INADE, así que podemos decir lo que se nos cante. Che, no hay como una... La sociedad está politizada, pero a nivel nación. Porque yo por ahí veo que acá en la ciudad de Córdoba no sé si hay realmente un análisis fino de lo que es la gestión de Pasarini. Es más, yo tengo una vinoteca acá en Córdoba. Me dedico a eso. Y es impresionante la cantidad de gente que no sabe quién es el intendente de Córdoba. Pero es impresionante. Capaz lo votaron, capaz, no sé. Pero te dicen, no, el intendente de Córdoba es un desastre. ¿Pero quién es? Y Martín Yardora, ¿me entendés? Como que eso es como que yo lo que veo raro. Y por otro lado, una diferencia es como que la gente te dice, Córdoba está insegura, una bosta, Milei. Sí, pero si la cuestión de la inseguridad es una competencia provincial. Por eso como que yo por ahí pienso, digo, bueno, está súper politizada a nivel nación, todos tenemos una opinión formada, pero a nivel local, acá en Córdoba, no sé si hay tanto análisis. Bueno, la educación también. La educación siempre se dice, no, que la nación la destruyó. Es tremendo. Es desde los 90 una competencia provincial. Es tremendo. Muchachos, les quiero agradecer muchísimo a los tres que hayan venido al primer programa de GSU con invitados especiales. La verdad que estuvo buenísimo el programa. Nos perdimos unos minutitos y le cuento al público que tuvimos un desperfecto técnico que también estuvo muy buena esa charla. Así que la disfrutamos nosotros. Sí. Y gracias por venir. A vos, muchas No, gracias. gracias a vos, Gracias, Javi, por la Gracias. invitación. Nos vemos el lunes. Y están invitados para todos los programas. O sea, la idea nuestra es hacer este permanente charla informal. Así que nosotros a partir del año que viene salimos los lunes en vivo, las puertas están abiertas y más con acá en este mismo lugar, este lunes estamos en vivo y más con el nivel de la charla que hemos tenido, va a ser un lujo para nuestros oyentes. No sé si lo merecen. Muchas gracias. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad.